¿crees que a día de hoy aún hay oportunidad del 2026 de pasar de negocio físico al online con éxito y triunfar? Es que no creo que aún haya, es que queda muchísimo. O sea, 100%. y aún la cantidad de negocios que no entienden cómo funciona todo esto. Tú siendo generalista puedes vivir, o sea, puedes empezar. ¿Puedes competir? Sí. ¿Es difícil que ganes? Mucho. Algo que podría costar en un mercado generalista, no sé, 2.000 euros, ahora puedes vender esto por 10.000 euros. Literal, Totalmente. son por 5. A mi novia la conocí de una forma muy peculiar y realmente lo que hice fue hacer un funnel. ¿Cuál ha sido el lanzamiento que más has facturado? En este caso, con una inversión de 80.000 euros en publicidad, facturamos 700 y pico mil euros. ¡Wow! Locura, ¿eh? Básicamente. ¿Y el peor lanzamiento que hayas hecho? Pues acabo el webinar. ¡Wow! No, ¿cuánta gente ha agendado? Miro, 0 agendas. No. Digo, ¡ah! A nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Pensamos que la gente está pensando en nosotros. Cuando no es así, cada uno tiene su vida. Entonces tienes que ser pesado, sé pesado. Y esa persona se ha apuntado es por algo. Entonces envíale, reviéntale emails. Termómetro de disfrutón, ¿vale? 2 preguntas para cerrar. ¿Cuánto facturas a día de hoy? ¿Cuántas horas trabajas al día? Muy buenas a todos. Hoy tenemos un pedazo de charla con uno de los grandes de España, uno de los que lleva muchísimos años haciendo algo que nos encanta tanto a Magí como a mí, que son estrategias de ventas, funnels, construir negocios, ya sea para él, incluso asociarse con otros proyectos. De todo eso hablaremos hoy, de cuáles son las tendencias actuales en el mercado, cómo se está moviendo el marketing a día de hoy y sobre todo cómo vienen en los próximos años. Así que, Quique, bienvenido a Cracovia. Wow, vaya presentación, chicos. Yo esto me encanta. Muchas gracias por esta invitación. Cuando me comentaste eso, yo estaba ilusionado porque creo que, vamos, la audiencia no se puede perder estas conversaciones, no solo por los invitados, sino también por vosotros. Creo que también sois personas que os admiro un montón y no solo profesionalmente, sino también personalmente, que es un auténtico placer, chicos. Se agradece. Oye, Quique, ¿en qué estás metido a día de hoy? Wow, ¿en qué no estoy metido? Bien. No, pero muchas veces como que queremos abarcar por ahí, no, lo hablábamos antes, ¿no? Que cuanta más cosas muchas veces es como la gente piensa que más es mejor y no es por ahí. Realmente yo, cuando la gente me dice, es que eres un experto en marketing, un experto en tal, realmente yo me identifico más como un científico, ¿no? De hacer pruebas, de realmente esto, por aquí, por allá. Entonces, estoy constantemente haciendo pruebas. Con cada cosa que hago, me gusta hacer pruebas. Y a partir de ahí, estoy en diferentes proyectos que me permiten hacer esas pruebas. Por ejemplo, antes lo estábamos hablando, y mucha gente pues me conoce como... me relaciona directamente con mi escuela, que es Funnel School. Es como guay, ¿no? La lancé en su día, todo guay. Pero claro, realmente uno de los motivos por los que yo lanzo Funnel School es por también de alguna forma u otra dar la oportunidad a personas que no saben de lo que es un funnel, que aprendan lo que es un funnel y que empiecen a trabajar y dar ese servicio de expertos en funnels. Y digo, si yo soy un experto en funnels, pero me estoy centrando únicamente en mi escuela, es como que me sentía que estaba perdiendo mi esencia de trabajar con otros proyectos. Entonces, esto me hizo también pensar y dar una vuelta y decir, me apetece hacer lanzamientos para otros. Entonces, a la respuesta más allí que de tu pregunta, estoy ahora mismo dando mi servicio de experto en funnels a diferentes negocios. Bien. Entonces, a partir de ahí, uno de los negocios a los que doy servicios es a mi propia escuela, de alguna forma, en la parte de marketing, pero luego también, durante este año 2026, he ido cerrando algunos proyectos que me hacen mucha ilusión, que me apetecen mucho, y lo he ido distribuyendo a lo largo del año para hacer diferentes lanzamientos. Entonces, digamos que ahora mismo estoy haciendo lanzamientos para gente que son muy grandes en su sector, muy conocidos en su sector. Ya te digo, normalmente no son celebrities, normalmente, pero es lo que hago, hacerles el funnel directamente a ellos, eso por una parte. Por otra parte, también es verdad que mucha gente me dice, Quique, me encantaría lanzar contigo, ¿cómo hago? Entonces, como que estoy empezando a desarrollar y a crear, que eso también me hace mucha ilusión. Yo tengo una bolsa de trabajo con mis alumnos, que hay gente que pues, contrata a mis alumnos para hacer funnels, pero hay gente que me dice, es que quiero lanzar contigo, quiero hacerlo contigo. Entonces estoy desarrollando ahora la agencia de Funnel School, que está representada de alguna forma y liderada por mí, pero operativamente tengo el equipo. Qué bueno. Entonces, digamos que, para hacerlo sencillo y para hacerlo fácil, punto 1, mi escuela, punto 2, mi servicio de funnels hacia clientes muy puntuales con los que me bajo demasiado al barro con ellos, ya lo hemos hablado antes.
Y punto 3, la agencia de Funnel School, que tengo el equipo operativo para dar ese tipo de servicio. Qué bonito, porque al final, claro, o sea, llevas toda esta trayectoria, ¿no? Enseñas a hacer funnels porque empezaste a hacer funnels hace muchos años, ¿no? Y creo que tienes una historia curiosa que no muchos emprendedores tienen, que tu primer cliente, ¿no? Fue tu padre, ¿no? Fue una empresa, un negocio familiar, lo cual tiene, ¿no? Allí, por ejemplo, Guapísimo, tío. ¿Cómo es emprender con tu padre? Sí, tío, qué gran pregunta. De hecho, mira, por ejemplo, el tema de mi padre no lo he contado porque normalmente no lo cuento como... o sea, yo a mi padre, me encanta trabajar con mi padre porque él no solamente me dio la oportunidad de ser su conejillo de indias, de alguna forma, por la situación de casi quiebra en aquel momento en el que estaba. Para mí eso es una oportunidad tremenda que me diese eso. Y me dio sobre todo la confianza de poder dedicarme a esto. Cuando yo estoy con 19 años estudiando mi grado superior en Madrid con mi familia y tengo la oportunidad de no solamente ayudar a mi padre en todo este proceso, sino de irme fuera de mi casa, fuera de Madrid, que en su momento era irme a Málaga. En aquel momento digo, ¿quién es el mejor en todo esto? Que lo estaba petando Roberto Gamboa. Decía, wow, yo quiero trabajar con él. Mi padre fue el único en aquel momento que me animó a dar ese paso, a dejar ese grado superior que yo estaba haciendo informática y a irme a ese camino, ¿no? Entonces, para mí también eso, a día de hoy, pues mi madre en aquel momento también estaba como un poco... Le preocupaba que no terminara los estudios, bueno, ¿no? Es algo normal. Es muy de madre también, es muy de madre, claro. Sí, yo la sí. quiero un montón y lo valoro también un montón. Total. Pero ahora me lo dice, bueno, hijo, también menos mal que hiciste eso, ¿no? Porque también es como tu pasión. Y si hubiese salido mal, lo peor que hubiese pasado es que hubiese vuelto a casa. Hubieras perdido un año, da igual. Sí, entonces, de alguna forma, mi padre siempre tiene mucha confianza, por eso con él, y me dio esa oportunidad. Entonces, yo siempre se lo voy a agradecer. Me gusta mucho trabajar con él porque no es como... yo conozco, por ejemplo, a gente que odia trabajar con su familia porque acaban en broncas y luego se lo llevan muy a lo personal. Mi padre y yo nos entendemos mucho, porque esto no sé si será bueno o malo, pero es como que amamos el trabajo, ¿vale? Y esto en muchos aspectos es bueno, porque pues, te hace enfocarte mucho, pero bueno, por ejemplo, a mi padre le costó el divorcio, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, este tipo de cosas, bueno, más allá de eso, a mí me encanta trabajar con mi padre porque nos entendemos un montón. Y no solo por el trabajo y por cómo comenzamos a trabajar juntos y lo que hemos creado, que prácticamente es pasar el negocio físico de la escuela de coaching de Darte en Madrid, en aquel momento a punto de quebrar. Ahora el 99% de los alumnos es todo online. Entonces, como, para mí hacer eso y sobre todo trasladar esos conocimientos que yo aprendí haciendo esto con mi padre en otros negocios es fascinante, y por eso mismo yo a mi padre como, ¿en qué estás ahora? No lo cuento porque es como, no le cobro ni un euro a mi padre y jamás lo voy a hacer. Porque además me encanta, y vosotros bueno, lo sabéis de sobra, los viajes que hacemos a Estados Unidos, siempre que vamos con Russell Branson o con Alex Hormozi o Jason Fladley o Krista Masoro, esos viajes que hacemos a visitar a los mejores, siempre vamos juntos. Y es muy gracioso porque en este tipo de grupos nos ven al más mayor y al más pequeño. Entonces, como, mira, mi padre es el más mayor del grupo y yo normalmente el más pequeño. Sois ambos extremos. Entonces, a mí me encanta porque hay una buena conexión de padre e hijo. Personalmente y profesionalmente. Somos muy buenos cada uno en su parte. Pero bueno, puedo también entender que hay gente que por lo que sea no les cuadra. Oye, ¿y crees que a día de hoy, que estabas comentando, ¿no? El tema de negocio físico pasar online, ¿crees que a día de hoy aún hay oportunidad del 2026 de pasar de negocio físico al online con éxito y triunfar? Es que no creo que aún haya, es que queda muchísimo. O sea, 100%. Es una locura. O sea, si lo pensamos, es que yo creo que hemos empezado demasiado pronto. O sea, realmente Internet te da tanta capacidad, es como la IA, ¿no? La IA está como petándolo y tal, muy de moda, muy a tope. ¿no? El FOMO, que sientes que en 2 meses se te va, en 2 meses se escapa la IA, ¿no? Todo el mundo sabe menos yo. Sí. Exactamente, vamos. Entonces, Internet imagino que en su día sea lo mismo. Pero fíjate el largo plazo que hay y aún la cantidad de negocios que no entienden cómo funciona todo esto, que ven una red social y dicen... Pero si yo no utilizo las redes sociales, eso es para mi hijo o para mi nieto. Yo no utilizo este tipo de cosas, ¿cómo mi cliente sí va a utilizarlo? ¿Cómo alguien que tal sí va a hacerlo? Si yo no miro TikTok, ¿por qué mi cliente sí va a mirar TikTok? Entonces, no, es como que directamente se niegan o ni siquiera llegan a planteárselo hasta que de repente es como ocurre. Entonces yo creo que estamos comenzando. O sea, queda muchísima oportunidad. Creo que no llegamos, no sé, ni al 5% de todo lo que podría llegar a ser esto de negocios digitales, honestamente, ¿eh? Y más si juntamos el tema de la IA y demás, no sé, ¿vosotros cómo lo veis? 100%, tío, 100%. Y aquí me gustaría también preguntaros cómo le diríais a un estudio de psicología
que pase de estar presencial, de psicología, de arquitectura. Siempre hablamos mucho de psicología. Sí, no sé por qué tenemos esos nichos atravesados. Sí, es chulo, ¿no? De hecho, llega un reel en 30 segundos de psicología. Da igual, psicología, arquitectura, formación, de lo que pueda ser, ¿no? De terapia de cualquier tipo, de presencial al online. Sí. ¿Cómo creéis que es la mejor manera, ¿no? Porque muchas veces hay el miedo también de diciendo, claro, es que el presencial, Magí, sí, suena muy guay, pero estoy trabajando 12 horas al día. ¿De dónde saco tiempo para irme al online? Tengo que grabarme reels, tengo que hacer funnels, que luego hablaremos, tengo que hacer todo esto. ¿Cuáles son esas dos cosas diciendo, mira, empieza con esto, ¿no? 1 hora al día, 5 horas a la semana, lo que sea, ¿a qué le tendría que dedicar el tiempo sí o sí para hacer esa transición de forma paulatina y cómoda? Yo te digo una antes de funnel, que funnel acabaremos sin duda, obviamente, pero una antes de funnel es entender que si te especializas, tienes siempre nicho, ¿no? Que la especialización para mí es digamos, como lo decimos mucho nosotros, ¿no? Como la tienda en la avenida principal, ¿no? ¿Cómo consigues una tienda en la avenida principal? Bueno, pues en el online es el equivalente a decir, oye, solo ayudo, ¿no? Pues si haces terapia, bueno, pues ayudo únicamente a divorciados, a gente que quiera divorciarse para tal, ¿no? O ayudo a X persona. Entonces, eso para mí es la clave dentro de si tienes un gabinete de psicología o tienes un centro de yoga y pretendes llevarte lo mismo al digital, estás jodido. Es entender que funciona distinto, que Correcto. Lo mismo que hacías presencial, que vienen por cercanía, en online no vienen por cercanía porque no existe la cercanía, vienen por especialización. Tal cual. Sí. Es una gran manera, yo creo, de empezar con la mayor tasa de éxito. ¿Quiere decir que no pueda empezar siendo generalista? No. Quiere decir que te va a costar 17.000 veces más empezar un estudio de yoga online que un estudio de embarazadas de gemelos de yoga online. Claro, tal cual. Entonces, para mí es una primera tirada. Yo estoy mega de acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho es que esto lo entendí gracias a leer unos libros de Russell, me gusta mucho, creo que es el de .com Secrets. Yo creo que es .com también, ¿eh? No sé. El caso es como que muchas veces como que dices, vale, cuanta más gente llegue, mucho mejor. Es como el intentar encontrar a Wall-E, ¿no? Está muy pequeño donde hay mucha gente y cuanta más gente vamos, entiendes que más no es mejor en muchos aspectos. Y yo cuando entendí eso, realmente lo entendí gracias a ese libro y dije, o sea, es una pasada. Entonces, muy de acuerdo con lo que dices, Eric, 100%. Yo, una de las cosas también que de hecho me ha pasado hace poco en este último proyecto que os he contado en el que estaba y en el que sigo estando y estaré, espero, que es un proyectazo. Yo, mira, no entendía absolutamente nada del mundo de la construcción, ¿vale? Lo mencionabais antes, ¿no? El tema de, creo que lo has dicho tú, de arquitectura o algo. Sí. Pues ahora vamos si quieres con el tema de lo de la psicología, pero claro, un tío que se dedica al mundo de la construcción, que es el nicho del proyecto último que he realizado, es normalmente una persona mayor, una persona que no está acostumbrada a las redes sociales, muy poco acostumbrada, y que sobre todo la mayoría de las veces que han vendido algo ha sido a través del boca a boca. De, es que, o de concursos, o de no sé qué, tal, no sé cuál, mucho mundo político también. Otros mundos. Claro, otro mundo completamente distinto. Entonces, claro, a mí, de alguna forma, me ha costado entender este mundo, pero en cuanto he desbloqueado que realmente no es un tema de yo pensaba, es que estos no tienen redes sociales. No. Es que tienen redes sociales porque son personas normales y corrientes, porque tienen familia, porque están mirando, al igual que la televisión, miran TikTok, o miran Instagram, o miran Facebook. Y gracias a desbloquear el mensaje que ellos realmente quieren recibir, qué es lo que les gusta, a qué se acercan, de qué se están alejando, qué problemas tienen, o sea, intentar entender muy bien ese tipo de personaje, he conseguido meterme tanto en ese nicho y ser, con este proyecto, los número uno en este mundo de la construcción. Entonces, muchas veces pensamos que de un nicho complejo, como no sé, un negocio físico, que no ha visto las redes sociales en su vida, jamás va a poder ir al mundo digital. Pero gracias simplemente a esta pequeña acción, estos 2 últimos lanzamientos que acabamos de hacer, lo hicimos en noviembre y ahora en febrero acabamos de hacerlo, o sea, hemos hecho más que en cualquier... que toda la carrera de este proyecto, hablando de la formación, de todo lo que llevan, ¿no? Es que es lo que decías al principio, que está en pañales, esto que está empezando. Que creemos, no, es que no hay sitio para mí, está empezando. Exactamente, justo. Entonces, o sea, para mí el punto es, sobre todo, en entender muy bien al tipo de cliente. O sea, si tú entiendes muy bien a la persona, es como el marketing físico pasarlo a la parte digital. Es simplemente entender, yo le diría a esa clínica de psicología,
entiende por qué cuando estás hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga del el bolso que te quieres comprar, las zapatillas que te molan, cualquier detalle que has visto, yo qué sé, que tu amigo está ligando poco, le dices, tronco, espabila, a ver si ligas más. Y de repente, cuando llega a casa, le sale un anuncio de cómo ligar más. O le sale anuncio de esas zapatillas, o el anuncio de ese bolso. ¿Eso por qué pasa? ¿Nos escuchan o no? Porque claro, hay una teoría ahí, ¿no? Quien no está metido en el mundo online, que voy con mis colegas y mira, dile al móvil, no sé qué. Yo creo que nos escuchan, pero... efecto Pygmalion puro y duro, ¿no? El coche rojo. Es decir, si tú hablas del coche rojo y de golpe ves coche rojo. Me he comprado un coche rojo. Todos los coches son rojos. Pues no, son los mismos coches que había matriculados ayer. Si yo hablo contigo de colchones, de los 12.000 anuncios que me van a impactar en esos 15 minutos, solo me voy a fijar en el colchón diciendo, hoy he hablado de colchones, hoy me interesa. El anuncio de la construcción me lo he saltado. Porque no me ha interesado y me acuerdo de él. Obviamente no. Eso es lo que yo siempre he creído, claro. Además de que nos escuchan. No es verdad. O sea, esa parte, eso punto uno. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, las redes sociales, o sea, aparte de que nos escuchan o que buscamos, o sea, ese es el poder para mí de las redes. Que de alguna forma también puede segmentar a cualquier persona en cualquier momento de su vida para ofrecer una solución a su problema. O sea, para mí eso es la potencia. Entonces, si la clínica de psicología entiende eso, de por qué, o el objeto de Pygmalion, o lo que sea, si lo entiende, es como... ¿por qué nosotros no podemos aplicar eso con su proyecto? O que ella lo aplique para sí misma, lo que sea, pero tiene una oportunidad que igual en la clínica de psicología no sé, está ubicada en una buena zona y puede llegar a esa zona. Total. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Si da un servicio también online, puede llegar a mucha más gente. Es que creo que has dado una clave tú, que aquí, Magí, di tú cómo lo ves esto, porque creo que es muy guay, que es cuanto más nicho eres, tú has hablado de entender a tu cliente. Claro, cómo de difícil es entendernos a nosotros como empresarios, ¿no? ¿Qué problemas tienes tú como empresario? ¿Qué problemas tiene ahí? ¿Qué problemas tengo yo? ¿Y qué problemas tiene, yo que sé, un constructor? Coño, es mucho más difícil entender, ¿no?, a un empresario que a un empresario digital o a un infoproductor o a un coach, vamos a llamar, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí en el sentido de, coño, claro que es más fácil ayudar a un grupo pequeño de gente que a un grupo grande, básicamente porque los entiendes. ¿Cómo vas a entender los problemas del ser humano? ¿Cuáles son los problemas del ser humano? ¿No? Hablando de psicología. Completamente. Sí. Y es verdad, perdona, Quique, pero es verdad que, por ejemplo, a día de hoy, con este efecto Pygmalion que hablábamos y tal, que el otro día, ¿no?, que me estaba acordando una clienta que decía, no, es que a mí no para de salirme cosas de lo mismo que hago yo. Ya digo, ya, pero es tu Instagram, a mí no me sale nada, cero. Correcto. O sea, para mí tu nicho es un nichazo que está por explorar. No, está muy trallado, hay mucho. No, es que como tú solo buscas información de eso, es el siguiente, las redes sociales funcionan que te muestran más de aquello en lo que tú estás interesado o estás interesada. Pero pregúntale a tu primo, a tu hermano, a tu hermana, y verás que le salen cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, hay una oportunidad tremenda en lo tuyo, pero tienes que tener la capacidad de salir de la caja y decir, ¿cómo funcionan las redes sociales? Si yo busco esto, me sale más de eso, pero no significa que haya mucho. Te fijas y te sale más, que es verdad, que aumenta tú cada vez que buscas algo. El pixel te caza. Todo el mundo hace esto. No, tú. Que de hecho, normalmente, o sea, cuando yo estoy con, no sé, con mis amigos de toda la vida y demás, estamos ahí en una casa tranquilos y está uno poniendo YouTube en el móvil, conectado a la tele, de repente le sale un anuncio, digo, guay, ya sé que le va a salir algún anuncio, yo que estoy acostumbrado a los anuncios de, no sé, el típico infoproductor que le sale el anuncio de Repsol, o el anuncio de Endesa de no sé qué, y dices, pero tío... ¿Qué miras, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te paras? Son como diferentes personas, diferentes mundos y diferentes... Totalmente. Es como que parece que te tienen muy detectado y eso a mucha gente le da miedo, pero es que para los negocios es una oportunidad de la hostia. Correcto. Porque puedes... segmentar, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues es mucho más económico, ¿no? Hacer un anuncio en televisión es hacer un anuncio a tralla, como mucho puedes seleccionar la hora, que en esta hora hay más señoras, en este más señores, en este niños, en este más tal, pero es que en redes sociales puedes ser como un francotirador. Te voy a esto súper específico. Y además, o sea, me gusta mucho un tema que habéis comentado, que es el tema de cómo ser como muy específico en esa temática, ¿no? Os doy un ejemplo. Ahora está lanzando este último proyecto de construcción. Claro, es un proyecto, me gusta mucho hablar de este proyecto porque yo no tenía ni idea y en cuanto lo he entendido he dicho, wow, o sea, es una completa locura. Me encanta, o sea, como el producto. También es una de las razones por las que me meto tanto en el proyecto, porque no solo el marketing está guay, sino el producto también es muy interesante. Y me refiero a que no es simplemente construcción. O sea, lo que hace esta empresa, que se llama Modular Projects, o sea, y de hecho lo lleva Vicente, es un crack. El tema es que lo que hace Modular Projects es construir viviendas, pero soluciona un problema muy importante que yo no tenía ni idea que existía en el mundo de la construcción, que es las largas esperas cuando construyes una vivienda. Cuando tú tienes una vivienda y la vas a construir, vivienda de hormigón de toda la vida, bueno, aparte de esperas a que te dé la licencia, y cuando empiezas a construir igual tardas 1 año o 2 años en construir la vivienda. Es verdad. Por la mano de obra que es poco cualificada, luego hay muchos problemas inesperados. XYZ, sí. Claro, sí. entonces lo que
hace este hombre es construir con un sistema que te hace la casa en 4 meses. Ya. Hostia, modulares. Que no tengo que estar Claro. un año esperando a mi casa o 2 Justo, años. exactamente. Entonces, rompe un dolor muy grande porque, o sea, este a nivel de marketing y me voló la cabeza porque es como, rompe el dolor de no tengo que esperar a hacer mi casa no sé cuántos años, la puedo tener en 4 meses, punto 1. Punto 2, es más eficiente porque el tipo de material que tengo me hace ahorrar entre 3.000 a 7.000 euros al año en energía porque enfría más rápido y calienta más rápido. Y además, la mano de obra que necesito es mucho más reducida, por no tengo que pagar a tanta gente. Con 2 o 3 operarios, hombres, puedo hacerlo porque traslado la madera, no necesito ni grúas, ni máquinas pesadas. Ya ves. Ya ves. Además, normalmente son un 20% más económicas que el resto. Y una casa que ves que parece de 1.000.000 de euros, la tienes por 300.000 euros. Entonces es como que son tantas cosas que digo, y más que seguro que me estoy dejando. A que al costa de final- oportunidad, ¿no? De vivir en otro sitio, ¿no? Los 8 meses que te ahorras o un año viviendo Pero aquí donde la vives, ¿no? objeción mía sería, ¿no? Que la objeción es aquello que no te... Es como que ya, pero que no es igual de fiable. Claro, justo, no, exactamente. Es que el hormigón es hormigón. Tocho, coño. Exactamente, como estás acostumbrado de toda la vida. Pero luego cuando sabes de que de repente en, no sé, otros países como Suiza, el 70-80% de las casas están construyendo de esa forma. Ojo. Cada vez más en Alemania se construye de esta manera y cada vez, poco a poco, ahora mismo, me parece que es un 5% en España, se está construyendo así. Entonces, poco a poco irá creciendo y aparte, según la normativa europea de 2030, o sea, cada casa que vendas tiene que tener cierta... como consumo casi nulo. de Eficiencia alguna forma. energética, Eso es, justo, ese eso tipo de es, sí, cosas. sí, sí. No soy un experto aquí, simplemente esto lo sé porque de alguna forma he tenido que estudiar el proyecto entero para hacer el marketing Qué guay. y me ha flipado tanto que es que, claro, no es construcción, es construcción con un sistema de viviendas modulares con estructura de madera. Ya ves. O sea, es como ir al... Wow. Sí. Es el nicho del nicho del nicho. Exactamente. Entonces, Sí. y no solamente es construir la vivienda, porque yo lo que he vendido no es la construcción de la vivienda, yo lo que he vendido es la formación para que un constructor, para que gente del mundo de la construcción aprenda a construir esas casas. Ya. O sea, ya es como, digo, guau, pero ¿cómo vendo esto yo? No tiene... Entonces, como, ha sido estudiar mucho, entender mucho al cliente y sobre todo lo que decís vosotros, que me ha gustado mucho, que por eso explicaba toda esta movida, que es como entender qué dolor tiene y qué solución específica, anichada, le puedo llegar a dar, ¿sabes? Y sin duda alguna, o sea, precisamente por eso ha ido tan bien. Pero yo creo que si hubiese sido simplemente construir en hormigón como toda la vida, no hubiese resonado tanto, ¿no? Totalmente. O sea, 100%. Eso pasa a día de hoy, ¿no? De que yo centro físico, volviendo, retomando con eso, ¿no? Es que yo soy psicóloga y en mi centro viene de todo. Parejas, gente con ansiedad, gente con, yo qué sé, todas las Sí, sí, cosas que todo pueda tipo. ir alguien a un psicólogo. Claro, si vas al online de hago de todo, no te comes una rosca. Total. Porque la gente no sabe por qué recomendarte. Cuando estás cerca, te recomiendan en la cena de Navidad o en la comida con amigos. No, ves a este que está cerca. Pero cuando es online ya no es ves a este que está cerca. claro. Y por eso vosotros sois los cracks de la membresía, precisamente por eso también, Sí. porque dais eso. O sea, como mucha gente, si no, vale, si crea tu negocio online. Vale, ya, pero es que, o sea, por eso me gusta mucho ese enfoque. Y es esto que justo estábamos hablando antes, ¿no? De membresías. Claro, yo no quiero ser el de las membresías, yo no quiero ser la psicóloga de parejas en etapa de X. Ya. Porque da ese miedo, ¿no? De yo no soy solo eso. Bueno, aquí obviamente es un trabajo interno de cada uno, ¿no? Aquí es un Total. trabajo. Ah, así. pues primera persona, ¿no? Decir que yo con mi marca, cuando extendimos marcas, ¿no? Maggi y yo hacíamos X15 Media, ¿no? Éramos membresías. Éramos los dos membresías. Ya. Y dijimos, hostia, vamos a extindir marcas, que esto creo que no lo hemos contado nunca así en no, yo no sabía podcast. nada, ¿eh? Y Sí, empezamos así, Empezamos así, estuvimos qué curioso, ¿eh? un año y pico así, como X15 Media, los dos membresías. ¿No? Y dijimos, hostia, como tal, pero fue ahí estratégicamente creemos que lo más inteligente, todo va hacia marca personal, tiene más peso que dividamos. Me quedo yo con membresías, Eric era más de Publi, de Sí, Funnels. en ese momento era Public, Funnels, empezó la fiebre TikTok, nació TikTok Ads, entonces hubo un momento ahí, recomendación de por aquella entonces nuestro mentor, pues tía, posicionate en TikTok, tiraba bastante bien Public, fue como tal, no me acababa nunca de vibrar, pero bueno, va. Sí. Y fue una etapa, de hecho, hasta ahora, estamos hablando quizá de 3 años y tal, intentando, 4, sí, y casi 4, intentando encontrar una identidad para Eric Gorrit. No pasa nada en el sentido de que seguíamos gestionando negocios, viviendo y haciendo tareas, pero como Eric, a mí me costó hasta ahora que sí que siento que estoy en coherencia, pero encontrar un nicho que diga que me sienta cómodo, básicamente. Yo fui un poco más borrego, no pensé tanto y dije membresías. Y dije, yo no quiero ser soy mucho más que solo membresías, ¿no? Soy productividad, soy equipo, soy negocio, pero tiro. A veces es el ego el que habla, ¿eh? Muchas veces como Sí, que el ego total. del modelo, a mí me ha pasado. O sea, Total. es decir, yo cuando ya encuentras ese punto, yo cuando, creo que os estaba mencionando antes, es que me encanta hablar con vosotros, chicos, y además sea el podcast, ¿no? A mí me mola Claro. mucho hablar de estos temas. Yo cuando, claro, saqué todo esto de Funnel School, a mí una de las cosas que más me gustaba era de ver a Russell, de entender a Russell Branson, era, pues oye, era el de los funnels, pero en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, yo digo, funnel, la palabra funnel es como que ahí se hablaba, no sé, en aquel momento de
trafficker, de copywriter, pero no, digo, funneler no me... Es como que, digo, nadie me va a entender. Digo, si nadie, o sea, nadie le va a gustar esto de los funnels, nadie le va a llamar la atención. ¿A quién le importa? ¿A quién esto cojones le importa, sabes? Como, no. Pero embudo tampoco mola. Y embudo es muy embudo de es que es ventas, feísimo, como que- tío. Sí, Yo cada vez tal que cual. digo embudo me entran unos Sí, 7 es como que males, no mola, tío. ¿no? Y dije, ya está, voy a hacerlo, voy a lanzarme, y si le gusta bien, y si no, también. Porque era como igual, pero yo soy mucho más que funnel, porque sé hacer también publicidad, y tal, y negocios, y la entrega, y no sé qué. Pero es que es tal cual, es como, cada vez si tú consigues dar con ese nicho, también te puedes, pues eso, tener esa identidad y al menos darte a conocer. Que luego ya puedes ir haciendo diferentes cambios, ¿no? Pero, Explotar. A mí a día de hoy me encanta ser el de las membresías. ¿Qué más llevan las membresías? Ah, sí. vale. No, a mí tal me cual, a mí encanta. también. Y, Sí, sí, y sí. luego cuando la gente me conoce, pues ya ve que soy Obvio. mucho más y que tengo mucha más profundidad. De primera soy el de las membresías. Me gusta ese posicionamiento a puta día de madre. hoy. Estoy cómodo con él. Y que creo que hay algo que nos dejan... Bueno, primero de todo, que es verdad que tú siendo generalista puedes vivir, o sea, puedes empezar. No es fácil, es jodidamente difícil, entonces o tienes mucha manteca debajo del pan o estás compitiendo contra gente que tiene en nichos grandes cientos de miles o incluso millones de seguidores. Yoga, fitness, psicología, construcción, lo que Marketing, quieras, negocios, tienes gente contra millones de seguidores. arquitectura, lo que quieras. Más Total. gente que ya va con mucha caja detrás normalmente, gente que lleva años posicionados, gente que ya lleva muchos escenarios, ¿no? Mucha comunicación. Entonces, ¿puedes competir? Sí. ¿Es difícil que ganes? Mucho. Entonces, siendo especialista, creo que es mucho más fácil, ¿no? De decir, oye, pues soy el único referente, o hay 3 personas que se dediquen a yoga para trillizos. Ya está. Pues si soy una de ellas, Entrenamiento, yo tengo el objetivo de correr una maratón. Claro, no me voy a un entrenador generalista, no me voy ni siquiera a un entrenador de atletismo, me voy a un entrenador especialista en ayudar a Amateurs. amateurs, principiantes que nunca han corrido, a correr su primera maratón. ¡Wow! Así de preciso. Yo que ese tío le pago 4 veces más y más feliz. sobre todo eso. O sea, a mí me parece muy curioso, Sí, o sea, porque tío. si esa persona, o sea, vas como tan a su problema, esa persona va a estar dispuesta a pagarte tanto dinero porque ha buscado otras opciones que Y no le han tampoco se han funcionado. sentido identificados, justo. Sí, total. O que no le han funcionado o que no se han sentido muy identificados, entonces como que algo que podría costar en un mercado generalista, no sé, 2.000 euros, igual puedes vender esto por 10.000 euros. Literal, es un por 5. Sí. Justo, y un cliente son como 4. Totalmente. Entonces es como, o 5, 6 o 7. Entonces, a mí me parece sobre todo eso clave, que hay mucha gente, sobre todo esto es importante, para toda esa gente igual que nos escucha y que le gustaría crear como su negocio en base a esto, ser especial. Está el síndrome del impostor de, ¿cómo yo voy a cobrar 10.000 euros? ¿Cómo voy a cobrar tanto dinero? Ni de broma, ni de coña. Y luego te das cuenta que no lo haces al principio porque cometes el error si nadie te lo dice. Y dices, tío, tendría que haber cobrado mucho más dinero, ¿no? Antes cuando empiezas. Entonces, para mí es una oportunidad, ya te digo, tremenda para este tipo de personas, ¿no? Sí. No, iba a decir sin duda, y que la gente luego, el mismo que dice no quiero ser especialista, busca un especialista. Ya, para sus cosas. ¿Para sus cosas? No, yo quiero esto y quiero al mejor en esto. Claro, dice, tú te vas a poner, yo qué sé, dientes nuevos, te vas a ir con un médico cualquiera, no, te vas a ir con el mejor especialista, vas a pagar lo que obviamente puedas tú, ¿no? En tu bolsillo, pero no te vas a ir con el primero que pasa, tú quieres a tu especialista. Ya. En operaciones estéticas se ve muchísimo. Y, no, vas con un médico, no, coño, vas con el especialista de nariz, exacto, quiero de nariz, pues me voy al especialista en nariz. Claro. Vamos, o sea, es que de hecho a mí me pasa, o sea, no puedo estar más de acuerdo con vosotros porque, mira, a mí concretamente, yo tengo un narizón, a ver si se me da atrás. No, pero yo tengo un problema de la nariz y es que solamente respiro por un agujero. Tío, ¿has probado los de esto para dormir? Sí. Buah, Claro, ¿ves? yo tengo Como ya tabique sé- desviado, tío, es la hostia. También tengo tabique desviado, cornetes inflamados, solo respiro por pero no es uno, siempre es uno u otro. Vale. Vale, o sea que va jugando, Sí, ¿no? sí, Va- pero nunca los dos a la vez. Bien. Entonces, como he probado, he puesto las tiras. Y, También y las el tiras no mouth te van tape, bien. También. Sí, Y no, no- a mí me va de mouth tape. locos. Duermo mejor, pero no se me soluciona el problema No de es golpe. perfecto. A mí se me llega un médico, o sea, un tío experto en la Sí, y me sí. dice, mira, Soy experto ¿te en pasa solucionar este tipo de problemas. Te cobro tanto, tío, te lo pago. Totalmente. ¿Sabes? Pero no, aún tampoco lo he ido buscando, pero si me Total. aparece, lo voy a hacer. Es Total. que voy a Y comprar. vas a pagar 10 veces más, ¿no? Y al final siempre encontrarás al cliente dispuesto a pagar y que no hace falta a veces que cobremos cientos de miles o miles de euros, incluso podemos cobrar 100 euros, da igual. Que el concepto no es el dinero, es que si un generalista vale X, automáticamente un especialista vale X por 5. Ejemplo Está, tal conmigo. cual. Yo hace poco, en el otorrino también por la nariz y demás, me detectaron nódulos que tengo en la garganta. Son como bolas que se te ponen aquí de hablar desde las cuerdas y no desde el diafragma. Se ve que es de toda la vida, yo no me había dado nunca cuenta, ahora hablo más, tal y cual, y me lo detectaron. Claro, yo estuve mirando logopedas, ¿no? En Andorra, tal y cual, envío un email a la base de datos, me escriben 8 personas diciendo, soy especialista en esto. Uno de ellos
Era médico especialista en gente del mundo del entretenimiento, actores, gente que habla mucho. Me fui con él. Wow. Y vale, obviamente, 4 veces más que si me hubiera cogido el de aquí. Claro. Pero digo, este me lo va a solucionar más rápido que no si voy a un logopeda de niños. Un logopeda de niños me dirá, aprende a hablar, ¿no? Joder, que no. Tal cual. Que ya hablo, ¿no? Mejor o peor, pero ya hablo. Es como, hostia. Entonces, al ser específico, yo me generaba más confianza para decir, puedo permitírmelo y quiero que mi problema se solucione lo antes posible. Qué bueno eso, muy curioso. Es brutal, pero es que todos hacemos igual. Literal. Me refiero que el que mismo que nos estará viendo diciendo, no, yo es que quería ser generalista, estará diciendo, coño, es verdad que yo también compro o busco cosas específicas, Sí. porque todos lo hacemos. ¿En alguna cosa queremos un generalista? Sí, por eso el generalista es el que más vende. Vas por normalmente, precio. pero Cuando vas es por generalista, precio. vas por precio. Sí. Voy Sí, sí. a ver A lo cuál más es el más económico, barato. Sí. Totalmente. Ahí vas a competir por precio. Cuando es específico, no puedes competir por precio, porque dices, ya, el generalista me cobra 50, el especialista 200. Pero es que es especialista. Totalmente. Claro, entonces, cual. si eres generalista, lo que te pase normalmente es que te toque ir a competir por precio. Y ya sabes qué pasa, el cliente que viene por precio se va por precio. Y lo bueno de eso es que además si captas a ese cliente, aunque sea por buen precio, o sea, a mí esto me parece lo más curioso del mundo del marketing. Que muchas veces pensamos como el cliente que aún no me conoce me va a pagar. Cuando pagas a esa persona y además te soluciona el problema, es que luego le quieres seguir pagando. Obviamente. Ya. Porque el mejor cliente no es el cliente que te paga de primeras, sino el que te paga de segundas y terceras y de cuartas, el que ya te ha pagado. Totalmente. Y cuando tú le cobras eso a alguien y le solucionas el problema, la idea es que ya haya desaparecido ese problema, ¿no? Pero si tiene una buena experiencia, o va a seguir pagándote o te va a recomendar. Y eso es el mejor marketing que existe. Literal. Y es como, quien tiene un iPhone, pues también tiene unos AirPods, y también tiene un iPad, y tiene un Mac, y tiene o más cosas. Para mí ese es el mejor cliente. Y no solamente la captación, o sea, cuando más dinero haces, no solo es en la captación del cliente, sino en cómo continúa esa escala de valor, ¿no? De alguna forma. Y eso es también lo bueno de nicharse, ¿no? Que, o sea, Explícanos, tío, bueno, expliquemos cómo es un funnel de ventas, un embudo. vosotros hay de sobra ya. Un túnel. Alguno lo llama túnel Sí, también. sí, sí, ¿no? verdad, Túnel. Lo he escuchado. Túnel de ventas. Sí, sí, A mí sí. me han entrado ganas. Había una aplicación que no sé cuál era, System que dice túnel. Es que la tengo cruzada, System. Sí, tío, pero perdona, lo llaman túnel, lo llaman Es que le túnel. llaman túnel. ¿En Dices, serio? sí, túnel de ventas. tío. Túnel de System, ventas, System sí. mío, tío. La tengo cruzada yo, es verdad que la tengo cruzada. Tampoco soy muy fan, ¿eh? Lo Pero siento, túnel que no es lo funnel. siento. ¿Por qué túnel? Pues porque pasan por ahí, imagino. Sí, sí, Ya. ¿no? Como un túnel, Ya. ¿no? Pues imagino. Pero claro, el túnel tienes que ser Tiene- como correcto, chiquitín, ¿no? Al final. y que entran Claro, es un túnel que se hace pequeño. Claro, Entra un no, elefante y se va un pero ratón, no ¿no? tiene sentido. No cabe. Entran 3 coches y sale uno. No, menuda mierda túnel. Entonces, no tiene sentido. O sea, no. Fatal. Está mal, porque un túnel, Sí, sí, sí. la definición de un túnel es recto. Sí, sí, sí. Si hay 2 carriles, hay 2 carriles. Entonces, si Se va entran- haciendo pequeño. Claro. Entran 2 coches y sale es bici. mentira. O sea, si, Sí, si sí. entran los mismos coches que salen, eso no es un funnel, justamente, ¿no? O muchas veces también la gente dice el funnel. El funnel. funnel, sí, el Pero funnel bueno, de esto Funnel. aquí Eso, no sí, podemos. sí, sí. Claro, eso vamos a Aquí hablar. recomendar a Fran y Carlos, poco más a tal cual, YouTube, sí, que sí. poco más podemos YouTube hacer. hay que comprarlo ya. YouTube tampoco más no podemos hacer. Sí, sí, tal cual. Pero a ver, ¿qué es un funnel? Para mí, es que es una gran pregunta, porque depende de lo que quieras enfocarlo, pero para mí la mejor descripción es siempre el ejemplo que pongo. Me encanta poner este ejemplo porque así la gente lo entiende de primeras. Es como si tú vas caminando por la calle y de repente te encuentras con ese pibonaco y dices, ¡guau! Esa tía está tremenda. O ese tío. Sí, sí, sí. O tíe. No pasa nada. sí, sí, sí. Cada uno con lo Esto suyo. esto es friendly, esto es friendly para todo el mundo, Claro, ¿no? eso es. ¡Guau, tal! Tremenda, tal. Claro, si tú a esa tía, a esa persona, coges y le pides, me quiero casar con ella, es el amor de mi vida, le pides matrimonio, automáticamente o hay 2 opciones. O que salga corriendo porque piensa que estás zumbado, o que te meta un bofetón y salga corriendo porque piensa que estás loco. Entonces, Totalmente. claro, ¿qué pasa? Que esto, de pedir matrimonio directamente a alguien que no conoces, es lo que suelen hacer los negocios normalmente. Y no lo piensan, no son conscientes de ello. Cuando tú estás en tu casa, en el sofá, y te llama el deudazón para ofrecerte la tarifa plana de no sé qué, dices, tío, ¿quién eres si no te conozco? O sea, no es que no solo te conozco, es que me estás molestando Sí, y que además quieres que te pague algo que ni siquiera yo he solicitado información. Bofetón y me voy. Exactamente. Totalmente. Y al pobre al final le cuelgas, o bueno, a cada uno, pero, o incluso a mucha gente que les vacila. Sí, sí, Mira, tengo colegas que se pasan un poco. Pero bueno, el tema. Claro, si tú te quieres casar con esa persona, tienes que hacer el marketing de relaciones. A mí esto me ha pasado, ¿eh? Tengo una historia personal, porque yo esto lo he... Ayer, de hecho, estuve dando una charla online en un colegio de unos chavales que están ahí empezando están estudiando marketing y demás, y lo comentaba. Digo, joder, yo a mi pareja, a mi novia, la conocí de una forma muy peculiar y realmente lo que hice fue hacer un funnel. O sea, hice un funnel porque de esta manera es como, digo, guau,
me quiero casar contigo, pero no te conozco de nada, pero sé que eres el amor de mi vida, es como tengo esa sensación, pero aún no te conozco, vamos a hacer el marketing de relaciones. Primero de todo, oye, vamos a pedirnos, no sé, el número de teléfono, dame tu Instagram, vamos a tener una conversación. A generar un lead, ¿no? Podríamos decir. Generar un lead. Exactamente, O sea, generar un lead. Luego, después de generar ese lead, pues hay que calentarlo, no hay que hacer quedadas. Una Hay que nutrición clásica, una ¿no? quedada. Ojo, que siempre existe la aquí te veo, aquí te mato, pero... Totalmente, pero eso es querición rápida, coño, que quería comprar, nivel alto de conciencia y ya está. Coño. Pero no es casar, no es casar. A veces sí, a veces. Igual de suerte. Igual de Vodafone tiene suerte y... Total, alguno compra. O sea, si siguen llamando 10 años después, es que alguno compra. Eso es. Pero el camino como negocio es mucho más complejo. Obviamente. Después se queda bien el primer beso, luego una relación de pareja, luego tener un perro, luego un hijo, luego casarse. Y de hecho es que, o sea, voy a contar esto porque me parece muy guay y creo que se asemeja muy bien. Yo estaba cogiendo un vuelo desde Nueva York hasta Madrid, justamente estaba en escala, porque venía de un evento de Russell Brunson, creo que del Funnel Hacking Live, era 2023. Era. Bueno, voy a coger un vuelo, pero justamente cuando estoy esperando a coger el avión, yo estoy, claro, digo, hay que esperar, me pongo el ordenador y empiezo a trabajar, como siempre, ya me entenderéis. Cada punto que veis de espera, tal, aprovecha. Como cualquiera, como cualquier todo el mundo, como ¿no? cualquier humano normal, ¿no? Y de repente veo que una tía se sienta enfrente de mí y está increíble. Y digo, wow, o sea, me encanta, o sea, me flipa. El caso es que, bueno, digo, seguro que le entran todos los chicos, y claro, seguro que tal, voy a pasar de ella mejor, porque además tiene cara como creída, cara de subidita. Digo, bueno, yo voy a mi rollo, cierro mi ordenador, ya vamos a entrar al ordenador, al avión, y nos vamos al túnel de espera, bueno, al túnel de ventas, al túnel para entrar al avión. Y justamente veo que se pone detrás mía. Y yo digo, ya me pongo nervioso. Ya nervioso, digo... Es el universo, es el universo. Y tú anda normal. Total, claro. Avión enorme, avión... Wow. Sí, ¿Puedes imaginar? Airbus de esto. Sí, la visión de 242 o algo así, 252 o algo así. Bueno, el caso es que me tocaba el asiento 54, que vamos por saco. Bueno, yo iba avanzando, pero noto también que ella sigue detrás mía. Y sí. Bueno, a ver si ya se sienta. Total, que no se sienta y me pongo yo, me paro a mi fila, me siento y veo que ella, en vez de continuar, se para a mi altura y se sienta al lado mío en el asiento de 2. ¡No! El destino. Increíble, ¿eh? ¡Qué locura! Y tú ahí ya llenándote Yo de valor, ya, Mierda. diciendo, compórtate normal. El cinturón. Con el ordenador. Tal cual. Yo estaba diciendo, ¿qué es esto, por favor? Y digo, vale, voy a estar en un vuelo de 8 horas. Tengo que decirle algo. O sea, tengo que romper el ¿Qué hielo, has tío. ensayado toda tu vida para esto? Una hora y 20. Mira, se duerme. Bueno, no voy a decir cómo entré porque fue muy lamentable, ¿vale? Pero el caso... Pero funcionó. Sí. O sea, hasta un mal anuncio convierte, Justo tío. O sea, realmente con... Rompí el hielo y empezamos a hablar. Bueno, de las 8 horas que duró el vuelo, estuvimos, sin exageraros, 6 horas hablando. Yo, pues, comentamos un poco así por encima cada uno de nuestra vida y tal. Y el caso es que, bueno, tío, pues hoy estamos juntos. Y han pasado 2 años. Qué pasada, tío. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, pues eso, después de muchas quedadas, luego llegó el primer beso, luego llegó tal, empezar a salir juntos. Sí, no hace- Todavía no nos no, hemos no. comprado un perro, todavía. Vale, bueno, Digo, vale, no, ese siguiente no hace paso, falta que siguiente paso. intime, o sea, cada uno. Pero bueno, más allá de eso, por lo que sea como sea, pongo este ejemplo porque literalmente es un marketing de relaciones. Y esto es lo que de alguna forma, si un negocio lo puede llegar a entender, ¿por qué no aplica exactamente el mismo camino? ¿Por qué, si esto lo entendemos para nuestras relaciones personales, por qué no lo aplicamos para nuestras relaciones profesionales, que en realidad es literalmente lo mismo? ¿Por qué? Si yo estoy andando por la calle, me entregas un panfleto ofreciéndome tu mejor oferta como dentista, que me haces un blanqueamiento de 1.000 euros o de 500 euros, en vez de decirme que me haces una limpieza gratis porque quizá me huele mal el aliento. Yo qué sé. Es decir, cuando lo enfocas de una forma en la que ofreces algo de manera gratuita, de primeras, te da también la posibilidad de empezar a conocer a esa persona. Y cuando tú conoces a esa persona o a ese negocio, te da la posibilidad de hacer que también, oye, te guste. Y muchas veces, aunque no seas consciente de tu problema, en ese proceso puedes hacer a esa persona consciente de su problema. Imagínate, poniendo este ejemplo de me huele mal el aliento y me cruzo con un dentista que me ofrece una limpieza gratuita, hago la limpieza gratuita con ese dentista porque me lo ofrece gratis y en la consulta, mientras que me va haciendo la limpieza, pues oye, me pregunta si bebo café o si fumo. Este ejemplo es además de un libro de Russell, a mí me encanta. Y, no, ¿por qué? No fumo ni bebo café. Es que tienes los dientes más amarillos de lo normal. Mira. Golpe pues, bajo. ¿Y qué es lo normal? ¿No? No soy consciente de lo que es normal. Pues mira, sí, lo normal es esto, tú lo tienes así.
ay, ¿qué debería hacer? Pues mira, nosotros tenemos una oferta de blancamiento que si tomas la decisión antes de irte por la puerta y dejas 400 euros, pues tienes un descuento de no sé, 100 euros respecto al resto. No soy muy fan de los descuentos, ¿no? Pero es un ejemplo para que lo entienda todo el mundo y que a partir de ahí, cuando digas OK al blancamiento, vayas haciéndote las revisiones y de repente en esa revisión el dentista te dice, oye, mira, pues tienes la dentadura un poco desviada. Tenemos aquí una oferta del Invisalign que te va a alinear todo esto por 3.000 euros. Entonces, al final, has pasado de que, vale, sí, quizá ese tío solo se hace la limpieza y se va, pero tienes mucha más posibilidad de convertir porque puedes generar una relación. En cambio de intentar tirar ofertas de tus blancamientos de 1.000 euros o de 500 euros, sabes quién te compra. Ya ves. Para mí eso es un funnel, es como la traducción quizá un poco larga. Sí, yo te doy una traducción que estoy Un usando. segundo, porque hay una frase muy corta, pero que creo que viene mucho al pelo. O sea, creo que hay una frase que me encanta que dice, a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Total. Que traduce un poco lo que tú decías, que es como, si tú vienes a venderme, me siento atacado y pongo la defensa. Si tú me vas acercando con el proceso psicológico, que es el funnel, correcto, yo voy llegando hasta que yo tomo la decisión de comprar. No la tomas tú por mí, la tomo yo de forma consciente. Totalmente. Eso es. Para mí el funnel, la definición que uso muchas veces es una máquina para convertir desconocidos en clientes. Tal cual. Ya Muy de está. acuerdo. Entonces, para una frase, ¿no? De decir que me ha costado mucho llegar a la frase y esta es la que más últimamente uso porque es que es eso, relaciones, es hacer que el cliente, ¿no? A veces has dicho, ¿no? Un gratis, ¿no? Un lead magnet, que muchas veces se conoce, un tripwire en su día, ¿no? De tal, ¿no? Pero que ¿gratis sí o gratis no? Depende, ¿no? Me refiero, depende del embudo que utilices. O sea, cada negocio, cada producto va a necesitar un funnel o no. Yo explicar otro día, no es lo mismo que yo venda un curso de cómo chutar faltas por 3.000 euros que lo venda Leo Messi. Sí. Pues si lo vende Leo Messi, pues quizá puede vender a botón, ¿no? Mete un carrito puesto ahí tirado, 3.000 euros chutar faltas con Leo Messi. Ya, si lo vendes tú, tienes que hacer un proceso pues más largo. un proceso psicológico bastante más elevado. Tengo que decirte, oye, aprende las 3 técnicas para chutar faltas, webinar gratuito, ¿no? Entonces, este es el gratuito, pero yo lo necesito. Leo Messi puede hacer un webinar gratuito, pero seguramente mete 2 stories y un checkout y convierte, ¿no? Entonces ahí hay factores de entender qué ticket vendes, qué autoridad tienes y qué transformación va a recibir el que va a comprar ese producto. Completamente. Yo hace poco hicimos mi padre y yo un tour por Estados Unidos de 15 días y aprovechamos a hacer entrevistas a los referentes de Estados Unidos, que nos gusta mucho seguirles y demás. Y había un tipo que se llama Jason Flatlin, que es el tipo de los webinars y que hace el webinar. Ha sido como mentor de Russell Brunson en la parte de webinars. Le hace los webinars a Alex Hormozi, a Iman Gadzhi. Y le pregunté, le dije, oye, ¿qué es lo que te hace, de alguna forma, decidir si es mejor hacer un webinar de un día, de 3 días, hacerlo gratis? Lo decías, ¿no? Gran pregunta, por cierto, así que debatimos sobre eso. Qué guay. De pago, ¿qué es lo que te hace? Me dice, el motivo y la razón por la que yo decido de si un webinar es más o menos, de mayor duración o de menor duración, es, punto 1, el ticket, cuanto mayor sea el ticket, y punto 2, el nicho, la facilidad de que esa persona pueda llegar a entender el nicho. Si tú estás vendiendo un ticket muy alto, necesitarás más tiempo para que esa persona llegue a romper todas sus creencias, o la mayoría de ellas, para tomar esa decisión, y que sobre todo entienda muy bien de qué nicho estamos hablando y la complejidad, y sobre todo su nivel de conciencia sobre el nicho. Sí. Y eso es un tema muy curioso. No es porque te he dicho esto, creo que estabas comentando algo. Pero sí, pero es una mezcla de los niveles de conciencia también y demás. Y eso que me dijo Jason Flatlin es como me hizo pensar mucho, porque yo, claro, cuando tomé la decisión de trabajar con este cliente en el mundo de la construcción, digo, ¿qué cojones hago? Digo, ¿cuántos días hago? Y tomé la decisión de eso, de hacerlo no de un día, que es lo que estaba acostumbrado a hacer él, sino de 3 días, precisamente por este proceso y por la respuesta de Jason Flatlin, que me hizo pensar mucho y fue muy guay. Y respecto a lo que has dicho de gratis, me gusta mucho, porque es como hay gente que en general, o sea, si tú le dices esto, yo que soy un dentista, venga, trabaja gratis, haz esto gratis, o haz el webinar gratis, o haz una clase gratis, o una limpieza gratis. Y dice, tío, yo no trabajo gratis. Ya. También hay gente que tiene ese ego, pero no por el ego, sino por desconocimiento. Correcto. Yo he trabajado siempre toda mi vida, que me han pagado siempre. ¿Por qué yo iba a...? Porque tú me lo digas, marketer de turno, a poner mi servicio gratis. Claro, si tú haces entender la importancia de estos... Tío, probablemente no todo el mundo que te entre en el túnel, en el funnel, te convierta, pero vas a tener es que me entran los 7 males. Túnel me entra como... Oye, Eric, sigue. No, pero básicamente decía eso, que para mí, gratis, sin duda alguna, sí. Y sobre todo, si quieres arrancar o si estás comenzando.
Yo, por ejemplo, jamás hubiese tenido, yo eso lo digo siempre a mis alumnos cuando me preguntan de, voy a dar mi primer servicio, ¿qué es lo que hago? Yo he trabajado mucho, pero que mucho, gratis. Y me encanta, porque si no hubiese trabajado gratis, no hubiese tenido la oportunidad de que esa persona quisiera haber trabajado conmigo, Ya. punto número 1. Y punto número 2, no hubiese tenido su caso de éxito. Y lo peor que puede pasar es que, como mucho, no salga adelante tu servicio que das porque es tu primer proyecto, porque lo que buscas es experiencia. ¿Qué es lo que busca normalmente la gente cuando te va a contratar en cualquier trabajo, en cualquier cosa? Experiencia. Pero si al principio sales de tu carrera o cualquier cosa y no tienes experiencia, ¿cómo vas a encontrar experiencia? Trabajando gratis. Ya. Y si tú trabajas gratis, tienes esa experiencia y gracias a eso, el boca a boca incluso también va a hacer de las suyas. Entonces, para mí, en general, ya sea si tú vas a ofrecer un servicio, un producto, un lo que sea, si das ese punto gratis, te va a acercar mucho más a ese marketing de relaciones luego. Lo que pasa. Sin duda. Eso me pasó a mí con mi hermano, ¿no? Que tenemos un restaurante en Barcelona, un restaurante gastronómico, con mi hermano, que es cocinero. Con mi hermano y mi padre, negocio familiar también y tal, muy guay. Es un restaurante que es una pasada, Incorrecta, se llama. Y... Mira, ya tengo me voy a apuntar. Hostia, si algún día, tío, estás por Barna, Sí, y sí, es sí, muy sí. guay, es una experiencia, es gastronómico, es muy chulo, es una pasada. Y al principio, cuando lo abrimos, hace año y medio, bueno, 2 años ahora ya, claro, yo es como, vale, vamos a hacer marketing de influencers, vamos a invitar a todo el mundo a comer aquí gratis, como tú decías, que vean y que lo usuarien. Y mi hermano un poco eso, marketing. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Marketing, Esos eso. son los padres. Sois unos flipados los de marketing, luces Lo y de colores, funnels. funnels, túneles, esos son frases bonitas y logos. Digo, no, tío, hazme caso. Y fue muy curioso porque un influencer viene, sube una historia, un tal, nada, cero. No tiene repercusión. Segundo, tercero, cuarto. Y el tío, es una mierda, estoy hasta los cojones, no sé qué, esto no funciona, tío, encima estamos dando de comer gratis, que eso es el producto y es la mesa, no sé cuántos. Y yo, confía, por favor. Y yo ya diciendo, por favor, no puede ser que ninguno no dé con la tecla. Vino uno, que encima fue el que este tío es idiota, este no sé qué, boom, lo reventó. Toma. Lo reventó, pero de que llenó el restaurante, obviamente es una franja de 2 semanas, ¿no? Pero lo que te da es la credibilidad de decir, sale a cuenta que venga gratis a comer a alguien, encima en este caso era pagándole, viene, le doy Ya de ves. comer, le pago, a cambio de esa visibilidad, que es un poco lo que hacemos con la publicidad, ¿no? Es un tipo de funnel, es otro tipo de funnel, es voy a pagar o voy a trabajar, ¿no? En orgánico es un poco lo mismo, en SEO es lo mismo, para llegar a gente que no me conoce, que pueda conocerme una vez me conoce, o bien con autoridad, o bien dándole un producto gratis, o bien a través de terceros, de casos de éxito, testimonios, social proof, lo que sea, puede ver que yo soy bueno, que puedo solucionar esto, y ya paso en una fase más pequeña, que es la última fase, ya la de venta, la de Total. al menos intentar esa venta, ¿no? Al menos plantearse esa Tal venta. cual, tío, qué bueno. Pues mira, pues me parece. Y gracias a eso también entiendo que el restaurante sigue. Ah, sí, lo está Sí, pelando, lo está a partir de ahí empezó a despegar, Qué bueno, tío. periódicos, no sé qué, y a Qué partir de bueno. ahí empezó a despegar y una locura. Total. Sí, Fíjate, pero gracias un ejemplo exacto. a confiar en eso, en esa primera parte. Si no, aún quizás estaría mi hermano diciendo, mi producto es muy bueno, que la gente venga y Ya. lo pruebe. Ya es muy bueno, pero si la gente no lo sabe, solo lo sabes tú. Bueno, es que ahí hay una clave también que creo que mucha gente no entiende. Perdón, antes de decir esto. Hay un tipo de negocios que está perdiendo dinero a día de hoy, que es gente que tiene una demanda que ni siquiera debería hacer un funnel con algo gratuito, que simplemente un funnel con una application form funnel, un dentista que tiene tráfico, que tiene redes sociales, que se ha vuelto viral y está la gente llamando directamente o haciendo un formulario de contacto, nombre, eso es una mierda. O sea, monta un puto embudo bien parido donde diga primera visita gratis y te damos presupuesto. Ni blanqueamiento, ni limpieza, ni leches... Presupuesto sin compromiso. Presupuesto sin compromiso y vienes aquí y ese es una application form funnel que lo montas Totalmente. en Meta, lo montas en... Es una tontería. Yo tengo una caries ahora, bueno, una caries que tuve hace años, que ahora me está como que me duele un poco y tal. Hostia, si yo viera un dentista que me dice esto, yo cojo, buqueo hora, me encaja la hora, voy. O sea, del tirón. ese funnel para gente que tiene demanda, que hay miles de negocios a día de hoy, muchísimos locales y muchísimos también psicólogos, muchísimos terapeutas que están perdiendo dinero porque tienen una atracción y no la están canalizando en ventas. ¿Vale? Entonces, hablando de tracción, ¿vale? Que para mí es la diferencia, hay gente que no necesita ese gratis, ¿no? ese lead magnet de turno porque tiene. Quien no tiene esa demanda, obviamente tiene que hacer un embudo. Y al bien final parido. sí que es gratis, porque es un presupuesto gratis también. Sí, Es bueno, una algo visita hay, gratis. sí. Sí, algo hay gratis. pero Sí, algo no, hay. pero o sea, lo que dices sí, me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque además, o sea, hay gente que tiene muy buen producto y que ya está muy demandada, que podría crecer muchísimo más y que gracias a ese pequeño detalle o funnel que hagas va a hacer que crezca Que muchísimo explotes, más. tío, que explotes. Porque ya tienes autoridad y ese recorrido. Pero hay gente que crea algo nuevo de cero, que sabe que tiene un muy buen producto, pero utiliza o no marketing o marketing de siempre, toda la vida,
que la respuesta indirecta, ¿no? Que de alguna forma de carteles, tal, no sé cuántos, que no le llega a funcionar porque quiere arrancar. Pero es que es tal cual. O sea, bueno, el proyecto que no puedo mencionar, que además ya sabéis, os lo comenté antes en privado. Eso es. Es que es un caso claro. Yo no puedo hacer un funnel como de esta forma, sino que es mucho más directo. Es mucho más directo. Y aunque no, pero es un funnel menos currado. No, pero es que no se necesita, porque es más fácil. Yo, o sea, os pongo un ejemplo tal cual. Ayer mismo terminé pagándole a un tío 300 euros de un tema de fitness que me molaba y tal. Pero es que literalmente es como... ¡Pam! Le respondí una story, pásame el link que te compro ya. Y le compré Está, directo pero porque ya estabas tomado. Exactamente, ya le conocía, sabía quién era, tal, y compré directamente. O sea, no me hace falta ni hablar, ni hacer ninguna llamada, ni añadir ningún tipo de fricción. Hay mucha gente así perdiendo pasta, tío, porque no tiene un embudo bien parido. Y un embudo bien parido es decir, oye, pienso en una application form funnel y que paguen, punto. O sea, que es muy fácil. Para mí algo que estáis diciendo es de primero convierte a los clientes más calientes primero y luego vete a por los más fríos. En nuestro caso trabajamos con los niveles de conciencia, ¿no? El que no sabe que tiene un problema, el que sabe que tiene un problema pero le da igual, el que sabe que tiene un problema es consciente de ello, quiere solucionarlo pero no conoce la solución. Bueno, tú con la caries, ¿no? Ahora. Y el que sabe que tiene un problema quiere solucionarlo y está activamente buscando una solución. Joder, a veces nos centramos en vender al que no sabe que tiene el problema en lugar de venderles primero a este, luego a este y luego a este y quizá ya el primero no llegó nunca. No dices, no, voy a venderle a los más complicados. No, joder, no hace falta vayas a los más complicados. Ves a por lo, hey, ¿tienes esta situación y necesitas una solución ahora mismo? Clica aquí que te doy una consulta gratuita, que te doy más información, que tal y cual. Punto, gol, ya está, se acabó. Muchas veces la viralidad en redes, que por eso mucha gente no convierte, ¿no? Porque tienes que hablar a estos dos, al 1 y al 2, porque es donde está la masa. Hay mucha más gente que no es consciente que tiene un problema y se lo puedes descubrir a través de redes, de la que ya es consciente y está activamente buscando una solución. Sí. Entonces, obviamente, muchos de los grandes creadores de contenido han tenido problemas históricamente en muchos nichos de conversión. En nuestro caso nos pasa a muchos clientes, 300, 400.000 seguidores que apenas monetizan. Total. Que dices, ese día que está ganándose 20.000 euros al mes, que va, 2.000. Y dices, ¿en serio, tío? No puede ser. A mí me das esos seguidores y vamos, y los reviento, tío. Y los reviento, no puede ser. Y todo lo contrario, estoy seguro, ¿no? Que con cuentas de 10, 15, 20.000 seguidores facturando millones de euros, ¿no? Porque al final dominas la habilidad del 3 y el 4. Y una pregunta. ¿Lanzamientos o evergreen? Porque tú has hablado varios de lanzamientos, que te asocias con lanzamientos, que tal y cual. Mejor lanzamiento, hemos hablado de varios tipos de lanzamientos, un webinar, 2 webinars, 3 webinars. Bien, hemos llegado a la conclusión que quizá depende de la autoridad, el ticket y tu nicho, tiene sentido hacer 1 o hacer 3 o 2. Si queréis podemos indagar en eso. Pero mi pregunta es como, ¿lanzamiento o evergreen? Porque tú has dicho lanzamiento, nosotros somos muy fans de un híbrido, pero me gustaría saber punto de vista. Yo creo que, o sea, no es como que funciona, las dos funcionan. O sea, creo que todos los tipos de funnels funcionan. Es lo que decía justamente Eric. Gratis, no gratis, depende también del punto, ¿no? Creo que depende de varios factores, sobre todo de lo que realmente quiere el dueño del negocio o de alguna forma está más alineado. Si a mí me preguntas, al menos en el momento de mi vida en el que estoy, a mí me mola la tralla, me mola la tensión, me mola el... Chicos, quedan 5 minutos para arrancar directo. Tal, no sé qué, esto, lo otro. Lo vivo, me encanta. Qué personaje. ¿Sabes? Entonces, al menos en el momento de mi vida en el que estoy. Qué guay. Entonces, yo te diría lanzamientos por mi momento. Entonces, a mí me encanta, pues eso, hacer lanzamientos no solo para mí, sino, por ejemplo, para el de mi cliente que vengo, pues la tensión de, necesitamos al menos tantos leads, tantos en los grupos de WhatsApp, tantos que existan para conseguir estos datos y tal, no sé cuánto, tantas agendas, esto, lo otro, no hemos conseguido esto, venga, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer otra cosa. Me gusta porque es lo que decías, como me gusta ser científico, probar cosas, ¿no? Y hacer temas un poco locos. Eso personalmente. Entiendo, yo de hecho venía de eso, por ejemplo, en Funnel School, en mi escuela, yo venía a hacer lanzamientos. Digo, qué guay, esto, lo otro. Primer lanzamiento, lo petamos, hicimos un montón. Segundo lanzamiento fue también muy guay. Tercero, también muy guay. Pero de repente te das cuenta que tienes un negocio, de que esto no es un juego, esto es un negocio. Claro. Y un negocio significa que tienes gastos. Y un negocio significa que tienes una entrega. Y un negocio significa que hay muchas cosas detrás que de primeras, como marketer, no ves. Entonces, es una gran diferencia ser marketer y llevar un negocio. Entonces, a partir de ahí, yo cuando entendí eso, dije, vale, he hecho un pastizal en mis primeros lanzamientos, pero claro, he contratado un montón de equipo que le tengo que pagar todos los meses. He contratado también esta parte de la publicidad, que también tengo que descontar el gasto, el IVA, el no sé qué. En aquel momento lo hice todo con IVA y todo. Entonces, o sea, al fin y al cabo es como empiezas a entender que un evergreen te da la estabilidad para poder sacar un negocio adelante. Bueno. Entonces, el evergreen es la hostia porque te da ese punto de tranquilidad
de que sabes que todos los meses vas a recibir un dinero siempre y cuando lo hagas bien. Vale, sí, Kike, entonces ¿por qué no haces un lanzamiento al mes? Bueno, al final Evergreen puedes vender todos los días, ¿no? Entonces, yo de hecho, del primer año al segundo año de Funnel School, teniendo un negocio, yo no siendo marketer, sino teniendo un negocio, transicioné de lanzamientos a Evergreen. Y eso me da una tranquilidad bestia, porque ya no es como, vale, tengo que hacer no sé cuánto dinero en este lanzamiento para pagar al equipo no sé cuántos meses. Sino que, vale, hago mi lanzamiento, pero es que aparte yo tengo mi Evergreen que me da esa estabilidad con la que sí puedo hacer un pastizal y enfocarme a escalarlo, pero que, claro, no hay ese juego marketer que me gusta, ¿no? Sí. Entonces, como que estoy... No sé quién la... Sí, buenísima. Buenísima, el híbrido. Pero para mí el híbrido, ahí está la clave, en tener un sistema que te dé ventas todos los días y también te da la tranquilidad de poder pagar los equipos, poder pagar tus gastos, tus herramientas y demás, eso por una parte. Y por otra parte, combinarlo con lanzamientos a lo bestia, que es lo que me gusta. Entonces, esa es la conclusión que yo he sacado. Por eso este año 2026, para Funnel School, será de ese estilo. Funnel School es un Evergreen que tú puedes pagar cuando quieras y puedes entrar. Maravilla. Pues también yo eso lo entendía, porque yo en mi cabeza era como, no, hay que hacer una lista de espera, obligar a la gente a que compre dentro de un año. Pero luego te das cuenta que cuando pasa este año, esa persona ha ido comprando a otras personas y después de ese año dice, no, si ya he encontrado la solución a mi problema, porque me la ha solucionado este otro. Tal cual. Y digo, vale, entonces no se trata de abarcar más, o sea, por esa razón, sino por dar la solución para resolverle a esa persona el problema. Y luego, a través del lanzamiento, puedo hacer un lanzamiento de la hostia y hacer una oferta distinta, con otro precio, con otros bonus y con otras cosas que tal. Porque tengo como esa energía y ese fuego que me da la parte de los lanzamientos. Entonces, para mi proyecto, como dueño del negocio, para mí lo mejor es hacer el híbrido, porque me gusta el juego, ¿vale? Si me gustase más la tranquilidad, sabiendo que todo va a ser medición, tal, mejor Evergreen sin duda alguna, ¿no? Yo tengo conocidos, incluso socios, que les va, vamos, o sea, que están petando con el Evergreen y hacen mucho más dinero que cualquier lanzamiento que he hecho yo. Yeah. Pero claro, no es el juego que a mí quizá me ponga cachondo, ¿no? En ese sentido de marketing, sino que es como más todo muy analítico, muy medición, muy tal. A mí me gusta como más tal, el lanzamiento, tal. Entonces, yo te diría que yo decido el lanzamiento por el momento de mi vida en el que estoy actualmente. Ahora he hecho el lanzamiento con mi cliente, ha sido la hostia, pero luego ya estoy planteando el siguiente. Y también planteando de qué manera entre lanzamiento y lanzamiento vamos a seguir generando quizá con otro producto distinto, que sea de forma Evergreen. Entonces, como ya antes solo pensaba en lanzamientos, una vez he entendido el juego del negocio, también planteo otras cosas como por ejemplo el Evergreen, que sin duda alguna pues para mí también son top para esa estabilidad. No sé vosotros cómo lo veis o qué pensáis. Así lo hacemos nosotros también con lanzadera de membresías, hacemos lo mismo. Evergreen, que pague las facturas todos los días, objetivo vender todos los días, y los lanzamientos son la casa en la playa. ¿no? Y me gusta decirlo, que los lanzamientos son ese pico de facturación. Ese pico ayuda a estabilizar lo otro, sí, joder, total. Pero para nosotros es clave el Evergreen que funcione. Estamos en el punto donde, oye, queremos vender todos los días, estamos en un nivel donde ya es muchos riesgos. Un lanzamiento, invertir 100.000 pavos. Es como, wow, claro. Te la juegas toda una carta, ¿no? Un lanzamiento invertido 200.000 pavos, te la juegas una carta. Hostia, si tienes la tranquilidad del día a día, lanzamiento, si va mal o si va medio bien o si va solo bien y no increíble, está perfecto. No claro. Y al equipo también lo estabiliza mucho el Evergreen. Sí, porque a veces con el lanzamiento es como, hostia, te hace falta equipo nuevo, copy nuevo, no sé qué, claro, son freelance, todo el mundo no sé qué. Con el Evergreen puedes montar una estructura mucho más sólida que no falla, que es un reloj suizo. Y que luego no te venden los comerciales. Si les metes algo. Eso pasa, haces un lanzamiento y luego el Evergreen, claro, los comerciales no venden. Solo quieren vender. Tomás, claro, ¿dónde estás? Tomás, tío, Tomás. Tomás, claro. Luego, Baila, Tomás, tío. Luego al final el tema es que, claro, si tú le metes lanzamiento, la acostumbras y dices, yo quiero lanzamientos, porque hay una tensión de compra, claro, que es verdad que no más existe. Escasez, más urgencia. También la gente va, el ratio normalmente es mayor de... Sí, total. También para si alguien no ha entendido Evergreen, ¿vale? que nos lo hemos fumado aquí también, es verdad. Vender todos los días, campañas que están siempre activas, publicidad enfocando a un embudo que corre siempre, ¿no? Es Evergreen, ¿no? Siempre verde, ¿no? Siempre activo, versus lanzamiento que es... Que nunca había pensado que era de eso. Claro, siempre bien. Qué buena. Es como el funnel. Sí, como siempre, o sea, siempre... Sí, un happy ending. Sí, es lo mismo pero distinto. Lo mismo pero distinto. Sí, qué bueno el Evergreen, nunca había pensado. Siempre, Always On también se llama, ¿no? De campañas Always On que siempre están encendidas, ¿no? Por si alguien aquí se había dicho que dicen esto. Aquí ya... Ya me voy, yo me tomo una nota. Yo me parece muy guay, creo que has dado una clave muy chula, que es depende del momento vital de la persona. Creo que eso es muy top. Nosotros, Magí juega a golf y a pádel, entonces somos gente que ya no... A golf, es el señor y aquí juega
a golf. Ya no estamos. Eso es mucha elegancia. Eso es de señor. Mucha Ya elegancia. no estamos para mucho lanzamiento, ¿sabes? 2 al año. Bueno, ahí le metes a la bachata, ¿eh? Bueno, sí, algo de fuego queda, pero al final creo que es mucho, depende de la persona que hay detrás del proyecto. Para mí hay un punto muy importante, ¿no? Que es cuando vas a sacar un producto al mercado, cuando vas a validar Fase de validación. una oferta, no puedes montar un evergreen, en el sentido de no tiene ningún sentido que crees la VSL, por ejemplo, que crees un embudo mucho más complejo, si lo que vas es a probar si esto va a funcionar o no. Entonces ahí somos súper fans de... Te falta data. Te falta data, correcto. Y de hecho, también algo muy interesante para lo que comentas justo ahora, Eric, yo, por ejemplo, para los que... Porque es tal cual, mucha gente le da miedo hacer lanzamientos porque se piensa que se juega toda una carta. Y de hecho a mí también me da un poco de rabia. Digo, guau, ¿cómo yo convenzco a alguien que tenga que meter su dinero para este lanzamiento? Porque yo lo veo muy claro, pero él no lo ve tan claro. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, una de las cosas que he empezado a hacer en cada lanzamiento que hago siempre es añadir, que seguro vosotros lo conocéis de sobra, se llama el SLO, yo lo aprendí en su día de Russell. Es que he aprendido un montón de cosas de Russell, no para mencionar. Que malo no es. Sí, sí. Malo no. Es el Self-Liquidating Offer, que básicamente es hacer un pase VIP. O sea, es una oferta que te autoliquida. Sí. Un pase VIP, al igual que tú vas a un concierto tal, puedes hacer el upgrade de ese concierto para una mejor posición, pues aquí igual. Puedes apuntarte gratis a ese evento gratuito o a esa masterclass o a ese lanzamiento que estás haciendo, grupo de WhatsApp y tal. Pero luego también, oye, si quieres tener la oportunidad de vivir ciertas ventajas pagando 47 euros, 97 euros y diferentes puntos, oye, no es algo obligatorio, pero tienes la opción de hacerlo. Sí, y das otras ventajas. Eso a mí me ha hecho salvar lanzamientos. De hecho, este último lanzamiento que he hecho, no, en este caso no ha sido el salvar, pero sí que hemos empezado habiendo recuperado todo el dinero de inversión. Qué guay. Pero no solo por vender, pero es que mira, ojo a esto, no solamente es por vender los pases VIP, sino porque el que compra un pase VIP... La tasa de conversión. Claro, la tasa de conversión es mayor. El que deja su tarjeta de crédito ya tiene muchas probabilidades de que luego convierta porque es más consciente del problema que tiene y que le vas a dar la solución. Entonces, lo que hacemos con la gente que compra esos pases VIP es darles también la prioridad y preferencia para que accedan a la oferta en preventa. Es decir, antes de que consuman el lanzamiento... Con algún beneficio extra. Eso es, pueden entrar en preventa. En este caso, yo lo pensé, ¿no? Como antes hacía descuentos, ahora el único beneficio es como que reservas tu plaza y ya está. Eso es como te bloqueas tu plaza. Vale, bueno, pero pagas lo mismo. Beneficio. Sí, está guay porque yo antes pensaba, digo, no lo van a comprar la gente, pero en este caso, con este nicho ha funcionado muy bien. Y os hablo de un ticket de 5.000 euros. O sea, que al final son... el caso es que no solo por los tickets que hemos vendido, porque eso tampoco da tanta caja, 47 euros o 97 euros, pero sí la posibilidad de que esa persona le puedas ofrecer algo mucho antes que el resto. Total. Y con eso la caja que haces, pues vas mucho más tranquilo. Entonces, yo sin duda, para la gente que se plantea hacer lanzamientos, es como no les recomendaría, es que les obligaría a poder hacer eso porque ayudas mucho más a la persona que se está apuntando para que consiga el resultado y además... ¿Se invierte en cuánto? Porque si alguien va a invertir 2.000 euros en un lanzamiento, quizá no tiene sentido. Claro, muy buen punto ese. Claro, yo estoy hablando en este caso de un lanzamiento de 110.000 euros. Bien, bien. Pero en este caso, si alguien invierte 2.000 euros, un aprendizaje que he tenido, por ejemplo, de este último lanzamiento que hemos hecho es, en vez de ofrecerlo según alguien se registra, ofrecerlo cuando ya está hecho el proceso. Es decir, cuando ya se ha registrado, cuando ya está dentro del grupo de WhatsApp, ahí es cuando ofrecerlo. Porque luego también tiene riesgo de que tengas poca asistencia, que por ejemplo es un error que nosotros nos hemos encontrado. Que al final esto es el segundo lanzamiento que hacemos y hay mucho prueba de error. Y entre ellos pues, nos hemos dado cuenta de este. Y entonces, o sea, lo comento simplemente que aunque se invierta 2.000 euros, yo sí que daría la posibilidad a la persona, cuando ya está completamente hecho el registro y ya le sabes que le tienes ahí, pues oye, sí que lo haría. ¿Cuáles son unas métricas buenas para ti, unas tasas, hablando de números, ¿no? De eso, de vale, pues obviamente el coste por lead depende mucho del nicho, da igual, eso es indiferente, ¿no? Pero sí que hablamos de cuántos que se apuntan tendrían que pasar al grupo de WhatsApp, cuántos que se apuntan tendrían que comprar este upsell de grupo VIP, de tal y cual, cuál es la tasa de asistencia al webinar, si son varios, pues cuál es la caída, sin entrar demasiado al detalle, pero sí una overview. A ver, yo sí comento, me estaréis seguramente diciendo números erróneos, porque claro, estos son datos como muy aproximados. Al final, el nicho, va a depender esto del nicho, va a depender de lo que decís vosotros. Si la persona está demasiado caliente, lo que decía Eric, con una application form, si el tío va caliente es que vas a tener un 100% de conversión o un 90%. Entonces, supongamos que estamos hablando de un lanzamiento que vamos a tráfico frío, gente que aún no es consciente todavía y quizás se cuela algún templado. ¿Vale? Por ahí. Entonces, yo lo que os diría es, ya me decís vosotros qué opináis, que también os dedicáis esto en el día a día, entonces ya os oiréis de sobra, pero... desde que alguien, por ejemplo, ve un anuncio, le da clic y llega a la página de registro, si se tiene que apuntar, por ejemplo, en un webinar, la tasa de conversión, la tasa de opt-in, de conversión de la página de registro, lo ideal es que
esté por encima del 15%. Antes, por ejemplo, tú hubiese dicho un 20%, pero es verdad que cada vez es más complicado y de hecho yo he tenido lanzamientos que han estado en un 10, 11 o 12%. Sí. Y aún así han sido rentables. Sí. 15, Entonces, 15 para mí es métrica. Sí, un 15 target. es una buena métrica si vas a tráfico frío. Si luego a templado, orgánico, caliente, ok, puedes subirte el 20, 26. O yo lo he visto subir con promesas desmedidas, en el sentido de. Sí, pero con algo equilibrado. Algo de centro. Entre un 15 y un 20 es la hostia. Estamos en números. Porque Sí. yo cuando alguien me dice tengo un 60% de conversión, digo, o tienes muy poco tráfico o cuidado. O has invertido muy poco y solo has impactado a tus seguidores, o has hecho tráfico templado caliente. Eso es, o cuidado. Claro, yo intento hablar de métricas realistas. Total, no, Sí, pero sí, que buenísimo, mola el perfecto contexto. Sí, y eso, y tal cual. O sea, que muy de acuerdo contigo, Eric, de que si metes una pedazo de promesa que es demasiado sexy, ya sabéis que pues, también hay mucho vendehumo. Que ojo, que no todo promesa sexy significa ser vender humo. Correcto. Ojo, que no se malinterprete. Pero, bueno, ya me podéis llegar a entender. Sí. Siguiente tasa, de apuntado a WhatsApp. Cuando entran a WhatsApp, para mí, si está en la página de gracias, en la siguiente página, si enfocas bien el texto, ahora os digo que me refiero con eso, tiene que estar entre un mínimo 70% a un 90%. Para mí está la tasa. Bien. ¿A qué me refiero con enfocarlo? Si tú enfocas de gracias por registrarte, enhorabuena. Paso número 1. Ya tienes tu plaza y estás oficialmente dentro. Paso número 2, entra al grupo de WhatsApp. Eso seguramente, si tienes ese copy, te va a ir a un 50% o un 40% o peor. Sí. En cambio, si lo enfocas a obligatorio, o sea, tú sabes que internamente se ha entrado en tu sistema, en tu CRM, porque ha metido los datos. Pero oye, es obligatorio, es imprescindible, es fundamental que des un siguiente paso y que entres en el grupo de WhatsApp para completar tu registro, porque ahora mismo no estás oficialmente dentro. Entra dentro de WhatsApp y habrás completado al 100% tu registro. Porque el link te lo enviaré por el grupo de WhatsApp y no tanto por correo. Bien. Entonces, claro, esto es como aún la persona no ha cerrado su loop, su círculo, no lo ha cerrado y es consciente de que aún no está apuntada simplemente con dejar los datos. Y cuando entra al grupo de WhatsApp es cuando, entonces, en esa métrica sí que se mueve entre un 70 a un 90. Muy bien. Para mí eso también me parece importante. Y luego, ¿qué más? Asistencia, ¿no? Hemos dicho. No, antes de eso, tasa de lead de apuntado a VIP. ¿Cuántos pasan a VIP? Muy buena. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, ahí te dicen que lo normal es un 10%, ¿vale? Entonces, claro, yo con mi cabeza de, vale, 10%, pero es que yo por más veces que lo he hecho, y lo he de diferentes formas, porque incluso la página de gracias, en vez de meter WhatsApp, he priorizado el VIP. Vale. He priorizado otras cosas para probar y demás. De primeras, me es muy complicado incluso llegar, os hablo incluso de hasta un 4 o 5%. Ya ves. Es complicado, de todos los leads también. Ojo, depende del número de leads. No estamos hablando de 10 Obvio, leads de 10, que 15.000 leads, ¿no? Totalmente. Pero evidentemente, nosotros, por ejemplo, de este último lanzamiento que hemos captado 17.000 leads, quizá hemos tenido como unos 250 personas que se han subido al pase VIP, que eran 99 euros, y uno de los grandes motivos también por los que lo hicimos no solo fue porque lo poníamos en el funnel, también luego seguíamos con comunicaciones por WhatsApp, por email, para que también lo siguiesen comprando, sino que también los setters, es decir, tenemos un grupo de setters que, ahí lo Tomás, y su equipo, pues en este caso han ido llamando también a toda la gente interesada, que se han ido apuntando para ofrecerles el VIP. Entonces, para mí, la mejor conclusión es no meter el VIP en la página de gracias y que en este caso, si tienes un equipo de setters o de posibles personas, o utilices la IA como quieras, una vez ya estás dentro de WhatsApp, ya hay que ofrecerles todo este proceso. Quizá tienes menos ventas, pero para mí no es efectivo, sobre todo porque lo que te interesa es que asistan suficiente gente a tu webinar, porque si tu webinar es suficientemente bueno, va a convertir lo suficiente. Qué guay. Total. Qué guay. Entonces, yo te diría más o menos entre un 2 a un 5%. Muy bueno. Y hay lanzamientos que, por ejemplo, yo he tenido un 1%, ¿sabes? Y al final dices, tío, ¿qué estoy haciendo mal? Pero al final también te das cuenta que depende del nicho del mercado. Ahí en Estados Unidos te dicen un 10%. Vale, buenísimo. Luego, asistencia, ¿verdad? Muy Webinar. bien, Vale, asistencia. asistencia. Lo normal es que lo que tienes del grupo de WhatsApp se va a cumplir normalmente que te entren entre un 17 o un 20% al directo. Vale, bien, me gusta. Entonces, muchas veces como que lo comparas con los leads de lead a WhatsApp, o sea, perdón, de lead a asistencia. De lead a asistencia quizá te entran como... ahora dice mucha gente como que está bajando en la asistencia mucho, que Sí, te asiste un 10% y demás. Si haces un buen proceso, deberías estar por encima del 10 sin duda alguna. Es decir, que de un 15% quizá de todos los leads o un 20% de lo que tengas en WhatsApp. ¿Y cómo es un por buen ejemplo. proceso? Un buen proceso,
significa que utilices todos los canales de comunicaciones posibles para que esa persona se entere de estar en ese directo. Ejemplo, yo conozco a mucha gente que dice, tengo un 10%, pero te das cuenta que ha utilizado, no sé, que ha enviado 2 emails y que ha enviado 2 WhatsApps y que además tampoco ha metido ningún incentivo extra para que esa persona asista al directo. Ya. Más allá de que se apunte a esa persona para asistir a ese directo, vale, sí, el directo se va a grabar. Entonces, si se graba y luego se sube, pues igual no priorizo mi tiempo para verlo ahora, lo veo más tarde. Entonces, quizá, por ejemplo, una de las partes interesantes, oye, este directo no se graba, simplemente va a estar en directo y si no estás en directo te lo pierdes. Es una bala que puedes utilizar, también te la juegas, pero también aumentas la asistencia. Sí. Eso, punto 1. Punto 2, utilizar, por ejemplo, el SMS. Hay aplicaciones como InstaSend que te permiten meter números de teléfono siempre y cuando pidas el número de teléfono en la página de registro. O bueno, ya otras cosas de descargarte cosas de números de WhatsApp, pero yo sobre todo pido el número de teléfono en la página de registro y ahí a partir de ahí puedes hacer todo el envío de SMS. También eso es recordatorios de envíos, eso para mí también me parece clave porque eso nos hace aumentar también bastante la asistencia. Es que hay que ser pesado, ¿no? Porque esto pasa a mucha gente y dice, no, he enviado 2 WhatsApps el día del directo. Joder, tú estás con tu vida, que para ti esto, eres el centro del universo. Tú eres el mundo. La persona tiene sus movidas, la persona que no está pensando en ti. O le envías 20 WhatsApps. No, es que entonces soy muy pesado y la gente se va. Joder, si no le interesa que se vaya. No quieres a alguien que no le interesa. Claro. Esto, mira, lo entendí fue un evento, fue hace años. Creo que fue de Novas, uno de los primeros eventos que fui. Y estaba Irra Bravo, de hecho. Ahí no, el tío lo está petando, en ese momento no era tan conocido. Y dijo eso, muchas veces pensamos, y somos unos egoístas. Es que es verdad, pensamos que la gente está pensando en nosotros. Cuando no es así, cada uno tiene su vida. Entonces tienes que ser pesado, sé pesado. Y esa persona se ha apuntado es por algo. Entonces envíale, reviéntale emails. El lanzamiento que hizo Mousy del libro, de su 3er libro, hizo más de 100 millones. O sea, creo que el día del directo, no sé, teníamos programados 7, 8. No, 30 y pico correos. ¿Qué dices? Algo así. Qué loco. Pero una barbaridad. Sí. Dices, tío, ¿dónde va? Entonces, como que cuando entiendes que los grandes están haciendo esto, ¿por qué tú te piensas que es como especial o algo? Un email. Voy un email y que la gente venga. No. Luego también utilizamos mucho retargeting, por ejemplo, de ahí, mañana es el día o hoy es el día, estamos en directo. Y luego también las comunicaciones intraevento. Es decir, por ejemplo, cuando ya ha empezado el evento, el webinar o lo que sea, se trata de hacer capturas de pantalla a ese webinar. Lo que está pasando. A lo que está ocurriendo. Imagínate que han pasado 15 minutos, captura de pantalla, a continuación esta persona va a explicar esto, métete al directo, pues la parte más importante ahora. Entonces, como estar muy preparado. Eso durante el directo. Durante el directo. Los grupos de WhatsApp. Yo eso antes no lo hacía y lo he empezado, y la verdad que también muy guay porque no solamente. Tampoco te va a aumentar la asistencia en la barbaridad, pero al menos se te va a mantener. Sí, también te interesa que se te mantenga para que al final también la persona esté escuchando la oferta o lo que vayas a vender. Entonces, sí, es un conjunto de acciones, a eso me refiero con hacerlo bien, ¿sabes? Sí. Entonces yo te diría que es como eso, un 20% de lo que tengas en WhatsApp, siempre y cuando lo hagas así. Muy bueno. ¿Cuántas llamadas de ahí? Llamadas, qué gran pregunta. Depende de cómo esté hecho tu webinar. Esto también va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, tú no sabes si tu webinar va a estar demasiado bien, quizá te interesa priorizar más pases VIP que asistencias, ¿no? Entonces, si tu webinar sabes que está bien hecho y bien desarrollado, prioriza mucho la asistencia porque sabes que eso va a convertir luego a llamada. Entonces, en mi caso es un webinar que ya he testado mucho y he dicho, vale, ¿cómo puedo hacer para que el máximo número de personas estén en directo? Yo sé que si esas personas están en directo, al menos me va a convertir. Los números me dicen que debería convertir del día que yo estoy vendiendo, de la gente que está en directo, más o menos, depende, ¿vale? Voy a hacer como un aproximado muy grande, de un 10 a un 20%, ¿vale? De agendas. De agendas de gente en directo. Sí, que están en el directo. Y digo de un 10 a un 20 porque eso, bueno, pues puede llegar a variar. Pero yo, por ejemplo, el máximo número de personas que he tenido en un webinar gratuito, porque si es de pago ya cambia la cosa, pues suele estar con un 20%. Muy bueno. Y luego, de agendas, asistencia, si hablamos de un lanzamiento, suele estar en un 80% aproximadamente. Sí. 80, 85, 99 RIN es distinto, por ejemplo. Total. Muy diferente. Sí, en B2B, en nuestro caso, B2B, por ejemplo, sí que es más alto. En B2C bueno, sí que vemos que baja bastante. Pero en sí, mi caso, sí, yo a veces que he probado, por ejemplo, sí, 100%. en Evergreen. Tú vendes más B2C, ¿no? Más nueva profesión, más conviértete en funnel, ¿no? Experto en funnel. Sí. Oye, ¿cuál ha sido el lanzamiento que más has facturado? ¿Cuál ha sido el lanzamiento que más has facturado? Da igual que sea tuyo o de cualquier cliente. A ver, esto voy a decir varios, ¿vale? ¿Por qué? Porque me siento muy orgulloso de todos los lanzamientos en los que he estado, pero también quiero decir esto de que yo, por ejemplo, porque hay mucha gente que te dice, sí, he facturado no sé cuántos millones para mis clientes. Yo, por ejemplo, si lo cuento, podría decir, no sé, he facturado 50 millones para mis clientes, pero es que no es así, porque yo cuento, me gusta contar siempre y cuando yo lidero el proyecto. Yo participo en lanzamientos que no he liderado, pero he participado en ellos.
Entonces quizá me puedo poner la medallita, pero no sería justo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo mucha estima además a Robert Gamboa, que mucha gente que le puede criticar por lo que sea, a mí me parece un referente, sobre todo cuando lo petó, yo aprendí muchísimo de él, le tengo mucho cariño, mucho respeto. En ese lanzamiento yo participé, fue uno de los primeros lanzamientos que estuve dentro del equipo de tráfico. Se invirtió como 1 millón y pico de euros y se facturaron casi 10 millones. Ya ves. Entonces, ¿no? De España. Sí, o sea, fue una locura. En aquel momento, os hablo año 2021, me parece que fue algo así, 2020, 21 o 22, no recuerdo. O sea, digo, wow, he participado, o sea, no lo he llevado, no lo he liderado yo, pero me he sentido parte de esto. Y es como, eso ha sido el lanzamiento más fuerte que he participado, ¿vale? Que participé. No liderándolo yo, quiero también aclararlo, que es lo más justo y había mucha gente detrás y un gran equipo. Por otra parte, un lanzamiento bueno, mi primer lanzamiento que hice de Funnel School fue una auténtica pasada. Ahí, eso sí que fui yo. Puedo decir que no tenía casi equipo. O sea, estábamos 2-3 personas en el equipo y eso es lo que me parece más bestia, que con muy poca gente a día de hoy puedas hacer este tipo de proyectos, programas o vender, ¿no? En este caso, con una inversión de 80.000 euros en publicidad, facturamos 700 y pico mil euros. ¡Wow! Locura, ¿eh? Muy bestia, muy bestia. Y yo me sentí muy orgulloso porque digo, wow, tío, o sea, lo he hecho, es como, sé lo que he trabajado, sé lo que he currado, me he partido el lomo aquí y no he tenido un equipo de 25, 30, 40 personas, sino que he estado yo solo en la parte de marketing, prácticamente, y sí, bueno, luego el equipo de ventas, que son los closers que cogen las llamadas. Obviamente, sí. Pero más allá de eso, y luego, ¿qué más? Bueno, vengo de hacer ahora mismo un lanzamiento, justo con mi cliente. No lo hemos cerrado, ¿vale? Aún nos queda por cerrar y demás, pero hemos invertido 110.000 euros. Y vamos como en 650.000 euros por ahora. Muy bien. Entonces, claro, a día de hoy hacer esos lanzamientos es muy complicado. Y más si es todo tráfico frío, porque Total. no hay nada orgánico. Eso es sobre todo importante. No hay nada orgánico. Entonces, es muy complicado eso y pues, me siento también muy orgulloso de ese tipo de cosas, ¿no? Qué guapo, enhorabuena, tío. Felicidades, tío. Y luego, pues más que os podría decir con mucha gente, muchos referentes y nombres que os podría soltar. Pero sí, sobre todo los que más recuerdo fue ese, evidentemente el de Robert, cuando participé. O sea, fue una auténtica locura. El de Funnel School, que me marcó mucho. Bueno, y evidentemente, esto no lo he dicho, pero obviamente, el de mi padre. De tu padre. Vale. El de mi padre. Te que eso le lo iba a estaba ya sacar, pasando, te lo iba a joder, sacar yo ahora, claro que te lo iba a sí. sacar yo ahora. Pero es muy importante ese. ¿Por qué? Porque ahí fue la primera vez que nos entregaron el premio del 1 millón de euros de ClickFunnels. ¿no? Que yo me acuerdo que ese premio, tío, o sea, a haceros una idea de que yo no tenía ni idea del mundo de marketing digital, me leo un libro de un tal Russell Branson que nadie de mis amigos sabía quién era. Nadie del sector, al menos de mi grupo de gente en aquel momento, sabía quién era. Y que luego yo pasé por la puerta del estudio de Robert Gamboa cuando en su día empecé a trabajar con él, veo el premio y digo, me hago una foto con el premio. Además tengo una foto ahí con una cara de niño pequeño. Si ya aparento menos de lo que tengo, imagínate en aquel momento con 19 años. Tal. Y que luego, 2 años después, me entreguen junto con mi padre en Orlando, en Funnel Hacking Live, el premio fue la hostia. Y entonces, sin duda alguna, ese primer lanzamiento que hicimos con mi padre del 1 millón, que fue con el Coaching por Life, que me parece que se invirtió cerca de, en ese concretamente, como 200.000 euros o por ahí, en general. Os hablo publigastos. 1 millón, o sea, imaginaos el retorno. O sea, nosotros estamos mega contentos. Y luego ya el año que viene lo hicimos en el siguiente año consecutivo y hemos empezado a hacer y cada vez más. Incluso luego nos entregaron el de 10 millones. Qué pasada. Que para mí eso, o sea, ya me hizo más ilusión el primero del millón que el de los 10 millones porque es como... Pero sí, bueno, no voy a seguir hablando de esto, que es un chapas. Pero fue eso, ¿Y el peor lanzamiento que hayas hecho? Gran pregunta. Creo que esto es una gran pregunta porque como que mucha gente solo se centra en eso, en los mejores, y los que más te marcan son los peores. El primer lanzamiento que hice con mi padre, ese fue el peor. O sea, el peor porque no tenía ni idea. Bueno, el primer lanzamiento que hice con mi padre y el primer lanzamiento que hice yo. Ya no solo de Funnel School, es la primera vez que emprendí. La primera vez que hice un webinario. O sea, fijaos. Os lo cuento. El de mi padre estábamos en un momento en el que estaba muy jodido, la verdad. O sea, estaba con 3.000 euros en el banco, teniendo que pagar un pastizal a empleados. Como que había una cuenta atrás de un reloj que sabías que cuando llegas a cero se había acabado la empresa. Una empresa que mi padre iba construyendo años de su vida, que dependíamos la familia en cierta parte de él. Entonces era como, tenemos que hacer algo. Y en ese primer lanzamiento que hicimos una primera prueba, no invertimos en publicidad, porque no teníamos dinero para invertir en publicidad. Teníamos una base de datos. Y dije, vale, pues hacemos esto. Trabajamos un montón de tiempo, un montón de horas desarrollando el funnel. Y bueno, cuando miras el checkout,
ves que hay 0 ventas. Vas refrescando y dices, hay algo mal, voy a refrescar. F5, el ¿Qué internet está no va. pasando? Dices, a ver, lo bueno que ahí no te jugabas un pastizal, pero a la vez está jugando la empresa de mi padre. Entonces, Total. eso fue como lo primero que me marcó. Wow. Y luego lo segundo, que os decía, el de... El tuyo. El mío, cuando yo decido emprender, lo hago incluso también con algunos socios, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, yo venía a hacer webinars al resto de gente, a mis clientes, webinars de la hostia, que yo entendía cómo funcionaba el sistema. Digo, guau, cuando yo hago un webinar voy a petarlo, tío. O sea, voy a Si ya ser lo sé, si ya lo sé hacer. el rey del mambo, Claro, claro, si ya lo sé hacer para otros. Entonces, lo hice, me acuerdo, yo ahí mega motivado, tal, no sé cuántos. Tenía, me acuerdo, en el Zoom a 100 personas que estaban asistiendo a ese webinar. Digo, no sé, al menos sacaré, yo qué sé, 10 agendas, 15 agendas, no sé, 8 agendas. Porque era para agendar llamada, además, que no era como vete a comprar, sino agendar la llamada. Era más fácil aún. Sí, 20 llamadas Agenda están una llamada calientes. Sí. gratuita. Sí. Bueno, pues acabo el webinar. Digo, wow, ¿cuánta gente ha agendado? Miro, 0 agendas. No. Digo, "Ah". Digo, tío, ¿qué pasa? Digo, 0 agendas. Supuestamente soy muy bueno haciendo esto y tengo 0 resultados. Entonces, ahí me rayé que flipas. Digo, entonces, estuve analizándome qué había pasado en ese webinar para que no se volviese a repetir. Y ya en el siguiente es como... Ya, el siguiente fue la hostia. Pero claro, me marcó mucho eso. O sea, eso te marca realmente porque es cuando puedes mejorar. Si todo lo hicieses bien, Total. es una mierda. O sea, Hay gente que le pasa, tío, y hay que entender que si tú ahí te rindes y paras, no, esto no es para mí, joder, ahí es cuando has fracasado, ¿no? Total. Si tú lo entiendes como parte del proceso y hay algo en común que la gran mayoría de gente le ha pasado, nos ha pasado Total. esto, sigues insistiendo y ahí es cuando encuentras de, wow, al cabo de poco, boom, 700.000 euros, me cago en la puta, gracias a que seguiste, si te hubieras rendido, eso no sucede. Poco se habla, ¿no?, de esto. Vamos con el término disfrutan sí, ahora, sí, pero sí. poco se habla de la diferencia entre ser un marketer, que creo que lo has explicado muy bien, ¿no?, que has creado casi todo tu camino siendo marketer, ayudando a otros a brillar, a ser empresario, que es crear tu propio negocio, a ser creador de contenido o alguien que expresa a cámara, ¿no? Una marca personal. Una marca personal, Sí, sí. ¿no? Todas Muy esas distinto. habilidades son necesarias a día de hoy para hacer un negocio digital. ¿Es difícil? No, hay que entenderlo. No te vale con ser un buen... Joder, con el psicólogo, voy a decir otra vez. No te vale con ser un buen psicólogos están y ya está, encantados. tío. Sí. No te vale con Consultor. no te vale con ser un buen arquitecto, un buen constructor, un educador canino, Sí, lo que fisioterapeuta, lo que sea. No vale con eso. De hecho, no vale ni siquiera con saber de marketing. Tienes que saber también... pues, un poco cómo funciona el negocio, cómo funciona... Es un camino, obviamente, es un camino, ¿no? De decir, pero oye, para hacer tus primeros 10, 20, 30.000 euros tienes que entender cuáles son los mínimos que necesitas, que son distintos. ¿Y te pegas una hostia? Sí, pero la siguiente Aprendes. la aprendes. ¿Y vosotros, por ejemplo, que Yo me vuestro acuerdo. mejor y peor lanzamiento? Yo siempre explico, tío, el primer webinar que hice yo, que lo hice yo en solitario, me acuerdo que habían 2 personas, tío, y uno era Eric. Yo estaba ahí. Literal. Y era, tío... Y Eso era, significa mucho, ¿eh? Y vamos a Eres explicar... un gran amigo y socio. Tío, la estrategia de Black Friday que hicimos con Videns, con nuestra propia membresía, que habíamos facturado una locura, tío. O sea, una estrategia que lo había mega reventado, un webinar, una base de datos, no había mucha gente, no sé, 2.000 personas, da igual, o 1.500 personas, tal, en redes sociales muy poquito y tal. Tío, pero la estrategia es un pepino. O sea, que es una estrategia que a día de hoy hemos utilizado en varios nichos y ha facturado varios millones. Hemos hecho en nichos de idiomas y hemos facturado 800.000 euros solo con esa estrategia en Black Friday, que es una estrategia que 4 o 5 años después sigue vigente, sigue funcionando. La hostia. Para explicarla, tío, 2 personas, él y una chica. Y fue como, yo obviamente lo di todo, lo di todo, dije, motivación arriba, lo di todo, pero siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando clientes, alumnos, no, es que tal. Mira, ojo, 2 personas y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? Obviamente, gracias a seguir, a no rendirte, pero 2 personas, Qué bueno. o sea, es una y media. Totalmente. Claro, que era Haciendo yo bulto. socio, o sea, que yo estaba ahí de bulto. En el o sea, chat que- es buenísimo este chaval, es Sí, buenísimo. sí, yo estaba ahí de bulto. Eso obviamente. es muy importante. Joder, dame ese sí. apoyo. A mí eso también me Total, ayuda mucho. Con total. amigos, sí. Sí, tío. Y sí, hemos tenido muchos, o sea, podríamos estar vamos, o sea, tanto listado, ¿no? un Y a listado lo de mejor me acuerdo también con una clienta que La- le cobramos un fijo y lo mega reventamos. lo mega reventa. invertimos- De hecho, el primer lanzamiento ¿Cuánto fue? Invertimos quizá 10.000 y facturamos... 8.000 y facturamos 160.000. Sí, una locura, tío. Guau. Una De hecho, locura, una sí, persona bestia, conocida, pero bueno, ¿Una un poco. psicóloga? ¿Una psicóloga? Toma, Joder. por eso tenemos tanto amor a los psicólogos. Qué bueno, tío. Sí. Claro, por eso ya solo habéis de Somos psicólogos. psicólogos, somos un podcast de psicólogos. No, que coño, no somos un podcast. Vamos con el termómetro de disfrutón, dale. Termómetro de disfrutón, ¿vale? 2 preguntas para cerrar, ¿vale? El objetivo es ver, cuán caliente está esto. Vale. La primera es, ¿cuánto, Me gusta. ¿cuánto facturas a día de hoy? Vale. Y la segunda es, ¿cuántas horas trabajas al día? Wow. Ese es el termómetro, el Correcto. equilibrio. A ver cómo explota esto. A ver. Facturación puedes matizar si No, quieres. sí, me encanta.
Yo esto además soy súper claro. Respecto a facturación, claro, aquí es... O sea, la pregunta es, ¿cuánto facturo o cuánto gano? ¿Cuánto? Puedes decir la que tú quieras. La que tú escoge. quieras o las dos, lo que te apetezca. Vale. No sé, si hablamos, por ejemplo, de facturación de negocios. Por ejemplo, esto también no lo he comentado. Creo que debería comentarlo porque, vamos, o sea, aquí me tengo que quitar el sombrero, sobre todo, y agradecer a mi socia con la que creé el grupo de empresas con los que estamos, que es Yaiza Canosa. Con Yaiza tengo un grupo que tenemos diferentes negocios, bueno, más bien que negocios, son escuelas, ¿vale? Funnel School es una de ellas, por ejemplo. Otra de ellas es la del mundo de la construcción, también está aquí dentro, aunque sean diferentes expertos. Y luego, bueno, otras empresas que tenemos colgando. Y en este caso, si por ejemplo cuento con este negocio, a ver, vengo de un lanzamiento de 650.000 euros, no voy a intuir que no está, ¿vale? De normal en nuestros evergreens, pues no sé, depende mucho del mes. ¿Os puedo decir mejor al año? Sí, un anual, dale una cifra, dale una cifra. Pues quizás en este caso, sin contar este último lanzamiento que hemos hecho, con todo estaremos como en, no sé, como 3 millones. Bien, coño. Algo así. Ha hecho esta, sí, 3 millones. ¿Por qué? Porque ha habido meses que se han hecho con el Evergreen de Funnel School 10.000, 20.000, 150.000. Depende. Y luego con otros lanzamientos, pues puntualmente el resto. Vale, eso es facturación. ¿Cuánto gana Quique Jurado? Hay meses que Quique Jurado gana 0 euros. 0. Y hay meses que Quique Jurado gana 80.000 euros. O sea, que repartes según los beneficios que hayan habido en esa acción puntual. Exactamente. Porque yo puedo facturar, no sé, 20, 30.000 euros, pero no gano nada de dinero. Ya. Porque no hay beneficios. Porque una cosa es facturación, otra cosa es beneficio. Entonces, cuando no gano, pues Quique no gana. Pero es que también es a lo que nos jugamos cuando hacemos lanzamientos y tenemos negocios. Porque decimos, sí, he facturado tal, vale, pero ¿cuánto ganas? Yo he habido meses... No, digo, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Sí, la hay meses caja? que no he ganado nada. Entonces digo, tío, pues tengo un trabajo normal y corriente. Pues no, tío, es la realidad. O sea, yo prefiero quizá un mes no ganar nada y otro mes ganar 80.000 euros. Claro, luego aparte, pues yo tengo justamente, lo estaba antes comentando con Eric, justo ahora que estoy abriendo bien como otras líneas, aparte, por ejemplo, he abierto una parte más de consultoría donde Quique Jurado concretamente da mentorías, muy concretamente y puntualmente a los negocios con los que me apetece trabajar de esa manera como consultor, ¿vale? Esa parte, pues que también dan ese punto económico. Y que en vez de ese mes estar en 0 y haber facturado, haber ganado 0 con ese negocio, o sea, con mi negocio de lo que sea, tengo otro negocio que me está dando lo otro. Y bueno, y esto nos estoy contando con algo muy interesante también que hemos comentado antes. Nosotros tenemos ROAS Funnels, que en esta parte, digo nosotros porque también estoy metiendo aquí a los Cobo, que también son socios míos en con el software, que esto no lo estoy contando. Pero a la vez esto quizás estará dando, no sé, aproximadamente como... Es que lo tengo en GoHello, me pone el panel, como $17.000 al mes. Entonces... Pero esto lo utilizamos solo para la empresa y, bueno, pues hay gastos. Tenemos también un equipo que estamos creando ahí. La empresa está en Dubái. Tenemos un CEO que lo lleva todo esto para demás. Pero, pues eso, esa es un poco mi conclusión. Eso es a nivel económico. Hay meses que gano 0 y hay meses que gano 80.000. O sea, eso es como lo que puedo decir. Muy guay. Y luego, respecto al tema de cuánto trabajo. Trabajo mucho. Le tiembla la pierna y todo. Sí, Se movió hasta la mesa. En el aeropuerto trabajando, sí. Sí, quizá mi vida no es la vida ideal de un emprendedor ideal, ¿no? Que tú ves, mira, ese tío por redes sociales me encanta su vida porque no trabaja y gana mucho dinero. No es así. O sea, mi vida, todo lo contrario. Yo te diría que hay veces que trabajo mucho y gano muy poco. De hecho, es como que gano demasiado poco para lo tanto que trabajo. Es decir, hay mucha gente... O sea, para mí no es tanto el trabajar mucho, sino trabajar inteligente. Creo que hay muchas horas que dedico a mi vida que han sido simplemente por dedicarle y ha habido otras horas que dedico en mi vida por trabajar inteligente. Entonces, como que de alguna forma lo que estoy intentando es priorizar eso, el saber trabajar y trabajar inteligente y no tanto trabajar duro. Entonces, para mí ahí está la clave. Y también eso, pues de alguna forma lo llevo a entender, pero creo y honestamente considero que en el momento en el que estoy en mi vida debo trabajar y me apetece trabajar mucho, inteligente y también duro. El momento que estoy en mi vida. Quizá dentro de 10 años os digo, pues mira, gracias a todo lo que he estado trabajando y construyendo, ahora me puedo permitir
bajar mi ritmo porque tengo una familia, porque tengo hijos, porque Pero tengo eso es tal. lo bonito, tío, que cuando alguien empieza emprendiendo ya, no, yo voy a trabajar 4 horas al día y tal. Tío, cuando te encanta lo que haces, trabajas como un loco y es Sí, precioso tío, eso, tío. y eso mola. Pero, por ejemplo, repito, a mi padre le costó el divorcio. Ya. Total. Entonces, hay que saber priorizarlo, a mi parecer, y sobre todo que, oye, pues si vas a tener una pareja, explicarle esto y serle muy claro. Yo, por ejemplo, pues a mi pareja se lo sabe perfectamente porque ya me conoce. Pues 6 horas de sabe que- avión, claro, 6 horas de avión hablando. Claro, tío. Claro, ya se lo he está. comprado desde el día Ya, 1. sabe más de finance que media Estabas con el España. ordenador y hablando con ella, claro, sí. Pero el filtro estuvo claro. Tengo que rellenar el formulario y una de las cosas era Total. asumes que estoy dedicándole mucho tiempo a mi trabajo. Nada. Es brutal. Dar una media de horas al día, haz una media Semana, para tener el numerito. A ver, he de decir que hay días que trabajo, no sé, sin exageraros, 14 horas. Y hay días también, ojo, que trabajo 0 horas. Dame una media, son Yo te diría 10, son como, 12. Sí, 10 horas. 10 horas. Qué jóvenes son, Qué maravilla. joven, Esta juventud. Tío, tenemos ahí una tontería. Ah, ¿qué dices esto? ¿Sabes que aquí en Regalito. Andorra, tío, hay una tienda de patos, ahí Mary Chase subiendo, Que lo Sí, está ¿cuál es? petando. que lo está petando desde Está que al lado del nosotros de- hemos de los empezado? Peps. Correcto. Sí, sí, Creemos sí. que es una tapadera. Hay que dejar de decir Hay que eso. dejar de decir eso. No puedo decir Hay cada que dejar de podcast. decir Ya, eso. como vengan a... Sí. Van aquí Pero al podcast. porque venden patos, tío. Sí, están y- invitados al podcast. Claro, ojalá. O sea, venden Mira. patos y están en la calle principal de un país como Andorra. Entonces queremos ayudar a que puedan limpiar su imagen, Vale. que hemos ensuciado nosotros mismos. Queremos que tengan más cola que el crepero. Es como los de la tienda de chuches estos, ¿no? Que también dicen que... Exacto, es piratas. sí. A mí me encanta esta tienda. Te hemos traído un pato, tío, que hemos pensado. Antes de abrirlo, he de decir una cosa. Siempre paso por esa tienda y digo, tío, me molaría mucho pillarme un pato de esos. Pues a ver Y si- la vez que lo quise pillar, entré, pregunté, pero la tía que me atendió, no sé, espero que la hayan cambiado ahora, ¿eh? Pero era tan borde. es la misma. Que a tomar por- Es que todo apunta hacia el mismo lado, y por eso ahí Ojo, está el igual, dilema. que no tengo nada personalmente con ella, ¿eh? Pero... No, haberle preguntado otra cosa, haberle dicho, oye, aquí Fue muy como- borde. Claro, haberle pedido droga, claro, ahí sí que te atiende. Oye, Pablo. esto, qué guapo. Yo. Hemos ¿Cómo pensado, mola? tío, porque ¿Cómo aunque mola? trabajas un huevo, eres un disfrutón, viajas mucho por todo el mundo. Eso tendría que ser el ordenador que lleva en su Señor. mano. Tío, qué guapo, ¿eh? Lleva a su mano el ordenador o el libro y la otra mano. Y eres Qué guapo. eres un trabajador que disfruta trabajando, ¿no? Eres un Sí, disfrutón de de los verdad, raros. de los raros, ¿no? Eres de esas personas que se te ve que aún tienes, aún mantienes la misma pasión Qué guay. que desde el primer día, así que... Brutal. Os diré una cosa. Una de las cosas que me hace disfrutón es estar no solamente aquí en Andorra, porque claro, en Andorra era como todo foco trabajar. Algo que me ha hecho ser más disfrutón es que Eric sea mi profe de bachata. O sea, eso- Ya se ha dicho, se ha dicho. Se ha dicho, yo quería Se tenía que omitir, decir, yo se quería dijo. omitir, tío, yo quería omitir, no hay ¡Pi! manera. Corte. Sí. No, pero de verdad, o sea, sois unos cracks, chicos. Gracias por todo, por esta gran conversación, creo que ha sido la hostia. A ti, Un tío. gustazo, tío. Y me poner el pato en el setup para que esté ahí y Exacto. siempre la gente lo vea y Lo yo veremos. recuerde y dije, me acordé de vosotros, siempre muchas gracias. Gracias A por ti, venir tío. por la charla, tío. Mil gracias, tío. Abrazote. Allí, aquí dotes.